Este fanfic no es mío, es de Home Fanfiction. En la descripción les dejo el link de la historia. Mal momento. He tenido peores. Home Fanfiction capítulo 5. ¿Hasta qué punto puede ser malo un solo día? Resumen. Subaru vive su segundo día en la mansión, donde no solo desarrolla sus habilidades con el Jin, sino que también experimenta algunas interacciones bastante interesantes. Elsa es extraña. Rem es un vago. Ram también es un poco vago. Emilia, ella está bien. En el pueblo de Arlam, nos metemos con ellos. Oh, espera, ¿se llevaron a los niños del pueblo? Sí, Subaru tiene eso. Espera, Rem está haciendo de vagabundo otra vez. Sí, notas. Hola de nuevo, soy yo. Entonces, culpa mía. Sí, seré muy honesto, 3 o 4 semanas de descanso, mi nalga derecha, estuve fuera como 3 malditos meses. Pero, tengo algunas excusas. Bien, vamos a mirar la lista aquí. 1, me atropelló un coche. No lo recomiendo en absoluto, no es el método adecuado, y tener media cara arañada después de que te atropelle un Audi negro es horrible. 2, estudio física nivel avanzado, eso es todo lo que voy a decir. 3, estaba rezando por la caída de estos inútiles de Netflix, que pensaron en lanzar SBR por partes. Y sí, seguiré haciéndolo. 4. Estaba rezando por la caída de estos vagas, que dirigen Bizarre Lineage en Roblox, y decidí retrasar su lanzamiento de 3 semanas a 3 meses, vaya, así que así es como se siente. 5. Estaba leyendo Tokyo Ghoul / Tokyo Ghoul. Esa mierda es fuego. 6. Revisé, reformulé, mejoré y corregí absolutamente todo. No hay grandes cambios en la trama, así que no tienes que leerlo todo de nuevo, pero si lo haces, ahora está mucho mejor. Bueno, disfruta del capítulo y nos vemos en déjame revisar mi agenda. Ahí está, puedo hacerte un hueco ahora mismo. 2036, perfecto texto del capítulo 5. ¿Hasta qué punto puede ser malo un solo día? Oscuridad, oscuridad que lo abarca todo, que lo envuelve todo, que lo consume todo. Fue allí donde Subaru Natsuki se encontró a sí mismo. Oye, Beatrice, ¿me podrías pasar la sal? Mis huevos están aquí sufriendo sin ella. Betty no es tu sirvienta personal. De hecho, tómala tú mismo. Oh, mi error. Capítulo equivocado. En realidad, estaba desayunando. Refunfuñando mientras extendía la mano hacia el recipiente de granos de un blanco pálido, se sentó acompañado por los diversos habitantes de la mansión Roswell. A su izquierda estaba Emilia, con su cabello plateado brillando a la luz del sol naciente, mientras disfrutaba de una variedad de frutas, saboreando felizmente su comida entre conversaciones con Subaru. Frente a él, con un único plato de caramelos para compartir, estaban sentados Beatrice y Puck. La reciente negativa de la pequeña actuaba como una rara pausa entre su rápido consumo de dulces, con la boca constantemente llena hasta el borde, incluso mientras hablaba con el divertido Puck, que la observaba divertido, flotando a su lado. Finalmente, a la cabecera de la mesa, yacía el señor de la mansión. El hombre comía a bocados precisos y controlados, intercambiando ocasionalmente miradas indescifrables con Subaru mientras lo hacía, mientras sus 2 leales sirvientes permanecían impasibles detrás de su silla, esperando pacientemente a que terminara. Y para la eterna frustración del chico, seguía siendo una completa anomalía. Oh, Subaru, quería preguntarte si te encuentras bien. No te vi practicando esta mañana como ayer, así que solo quería asegurarme de que no te encuentras mal ni nada, dijo Emilia, dirigiéndose a Subaru con una mirada preocupada. Oh, no te preocupes por mí, Emilia, estoy bien. Solo pensé que, como hoy tengo mi primera clase, debería ahorrar energía en lugar de gastarla toda entrenando, eso es todo. Mientras se atiborraba las mejillas con un buen bocado, Subaru se giró y le preguntó a Beatrice, con la voz amortiguada por los últimos bocados de su comida. Por cierto, Beatrice, ¿tienes algo planeado para nuestra clase juntas? Emilia y yo vamos a salir después, así que estaría bien saber cómo estaremos. No es que quiera que termine rápido ni nada por el estilo.
Solo tengo curiosidad. Volviéndose hacia el niño una vez más, con una expresión de ligero disgusto por su forma desordenada de comer, Beatrice se tomó un momento para reflexionar sobre la respuesta a su pregunta, antes de responder con calma. Si bien es imposible darte un plazo exacto hasta que vea en qué nivel de habilidad te encuentras actualmente, puedo ofrecerte una estimación. No te preocupes por la duración de la lección, porque no será larga, supongo, dijo, dando el último bocado a su helado antes de continuar. Sin embargo, dado que parece que te has tragado el último bocado como un animal, podemos empezar de inmediato. Levantándose con gracia de su silla, le hizo una señal al sorprendido Subaru para que la siguiera por el pasillo. El chico en cuestión fue tomado completamente por sorpresa, ya que no esperaba que su lección comenzara tan repentinamente. Saltando rápidamente de su asiento para alcanzar a la niña, sorprendentemente veloz, se alejó unos pasos de la mesa antes de detenerse, volviendo la vista a la deliciosa comida que reposaba sin vigilancia sobre ella. Retrocediendo rápidamente, se metió una manzana en la boca y guardó unos cuantos panecillos en los bolsillos, una actitud que recordaba a la de un animal almacenando comida para el invierno, antes de echar a correr tras su nuevo profesor. Bueno, supongo que tengo que irme. Hasta luego, Emilia, hasta luego, Puck. Exclamó, abriendo la puerta por la que había salido Beatrice y doblando la esquina tras ella. Adiós Subaru, hasta luego. Buena suerte, chico. Asegúrate de que Betty no te mate a trabajar demasiado pronto, eso enfadaría a Lia. Con respuestas que apenas podían seguir el ritmo de su velocidad, Emilia y Puck se despidieron del extraño chico, que se había convertido en una incorporación sorprendentemente bienvenida a sus vidas. La primera ya estaba emocionada por volver a verlo más tarde, sintiéndose orgullosa de la idea de desafiar sus límites, mientras que la segunda, se reía para sí mismo al pensar en Beatrice intentando enseñarle algo a alguien tan errático como Subaru. Cuando el niño finalmente desapareció de la vista de los que estaban sentados a la mesa, las palabras de un hombre, que hasta ese momento había permanecido completamente en silencio, pasaron totalmente desapercibidas. Su rostro pálido y maquillado esbozó una sonrisa burlona, y sus labios húmedos solo pronunciaron un pensamiento, enmascarado por los sonidos de quienes seguían comiendo en la mesa. Veamos si eres tan bueno con el Jin como con tu propia magia extraña, Subaru Natsuki. Ahora bien, espero que recuerdes el contenido de nuestra última conversación, por tonta que haya sido, Me duele que pienses tan mal de mí que tengas que preguntar, Sensei Beatriz. De hecho, eliminarás ese título idiota de tu vocabulario inmediatamente. Subaru y Beatrice estaban sentados una vez más en la biblioteca prohibida, cómodamente relajados en las mismas posiciones en las que habían estado en su primer encuentro, rodeados de una variedad de libros apilados en altas pilas. Al terminar la comida, Subaru salió corriendo tras Beatrice, llegando incluso un poco tarde por primera vez en su vida, debido a que, sorprendentemente, carecía de la habilidad para encontrar atajos para entrar o salir de la biblioteca. Pronto descubrió que la razón por la que no podía simplemente regresar a Snowdin cuando quisiera era la misma. De hecho, no podía viajar a través del tiempo y el espacio. Todavía no puedo creer que me hayas dicho hace poco que esta biblioteca está en otra dimensión. Ni siquiera la magia más poderosa que conozco puede hacer algo tan descabellado. ¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que pueda empezar a hacer cosas como esta? Con una expresión de asombro y emoción, Subaru le preguntó en voz alta a la niña que tenía enfrente, dando saltitos mientras estaba sentado con una sonrisa infantil. Al mirar al chico que tenía delante, Beatrice sintió que una extraña sensación de calidez comenzaba a invadirla, una sensación que provenía de lo agradable que era tener de nuevo a alguien interesado en su oficio. Además, era una de las pocas personas con las que se había topado que realmente merecía aprenderlo. Aunque, jamás se lo admitiría el propio Subaru. Lamentablemente, es probable que nunca alcances el nivel de maestría del increíble espíritu que ves ante ti. Te falta tanto la longevidad necesaria como la destreza con tu portal para lanzar un hechizo parecido al que se usa en la biblioteca prohibida. Aunque, con entrenamiento y dedicación, supongo que todo es posible, explicó Beatriz. Sí, Puck mencionó que mi portal estaba poco desarrollado.
Supongo que tendré que esforzarme para mejorarlo, respondió Subaru, entusiasmado por empezar a aprender un nuevo tipo de magia, independientemente de su situación. Ya que pareces tan empeñado en progresar, ¿qué tal si te concentras por una vez y me dejas empezar la lección? Espetó Beatrice, sacando rápidamente a Subaru de su estupor. Antes de decir nada, Beatrice hizo una pausa y se tomó un momento para pensar en lo que realmente esperaba del chico que tenía delante, elaborando cuidadosamente lo que consideraba la forma más eficaz de comprobar si él destacaría de forma natural en la magia Jin. O bien, pasar desapercibido como tantos otros que nunca comprendieron realmente su potencial. Ahora, para su primera tarea, explícame qué es la magia Jin. Cerrando lentamente los ojos ante las firmes palabras del espíritu, Subaru comenzó a recordar la conversación que había tenido con Beatrice la mañana anterior, haciendo todo lo posible por rememorar todo lo que sabía sobre lo que ella le había contado acerca de la magia Jin. Si no recuerdo mal, dijiste que la magia Jin giraba en torno a la aplicación de desventajas, cegar a la gente con humo, atraparlos en lugares o sobrecargarlos, ese tipo de cosas, excepto que, sé que eso no es todo. Beatrice, animándose ligeramente al escuchar las palabras de Subaru, sintió que su peculiar forma de pensar la impresionaba un poco. La pregunta que había formulado, aunque sonaba sencilla, era en realidad una prueba precisa diseñada para comprobar si Subaru Natsuki realmente tenía la capacidad de comprender la verdad sobre la magia Jin a un nivel básico. Y aunque la mayoría de la gente creía que la magia Jin era un arte para aquellos entrenados para evitar el conflicto directo o mantenerse al margen, no podrían estar más lejos de la verdad. Por lo tanto, el trabajo de Beatrice consistía en comprobar si Subaru caería en la misma creencia que casi todos los demás a su alrededor, o si se diera cuenta del inmenso poder que encierra la magia Jin. Siendo sincera, la última vez que estuve aquí dediqué bastante tiempo a intentar averiguar qué es realmente la magia Jin, sobre todo después de sentir lo similar que era mi propia magia al principio. Me pareció que giraba más en torno a manipular lo que ya existe, en lugar de crear algo nuevo como los demás elementos. No se trata de añadir peso invisible a alguien, sino de manipular la fuerza que lo sujeta para dificultar su movimiento, casi como aplicar un multiplicador a la fuerza misma, y en lugar de crear algo como una sombra para cubrirles los ojos cuando usas un hechizo cegador, en realidad estás manipulando sus sentidos para quitarles la vista y ponerla en otro lugar, supongo. Pero entonces me di cuenta de que eso no encajaba del todo, y empecé a pensar aún más, ¿cómo podría todo eso encajar bajo una única área de control, un área que no se llame simplemente sombra, que, francamente, no tiene nada que ver con controlar fuerzas como la gravedad? Decir que la magia del fuego controla el fuego es una mentira descarada, igual que decir que la magia del agua solo controla el agua. Mencionaste específicamente aquellas que controlan la temperatura y la fuerza vital. Así que seguí pensando, ¿cuál podría ser la verdadera naturaleza de la magia Jin? Y, después de analizar durante un buen rato los hechizos que te vi usar junto con mi propia magia, creo que finalmente lo descifré: los hechizos aplicados a la biblioteca y al pasillo, los hechizos que crearon esos cristales púrpuras que usaste, y los hechizos responsables del humo que te ciega. Todo es posible bajo una sola premisa: la magia Jin es la manipulación del espacio y el tiempo. Así que, después de todo, sí que tienes talento, supongo. Beatrice miró a Subaru con un rostro que apenas mostraba un leve rastro de orgullo y asintió lentamente con la cabeza en señal de aprobación ante su respuesta, genuinamente impresionada de que hubiera logrado descifrar la verdadera naturaleza de la magia que estaba intentando aprender. Algo que la mayoría de los demás magos Jin que había visto jamás podrían afirmar. La magia Jin, en su esencia, consiste en la manipulación del tiempo y el espacio. La congelación del maná en el tiempo es la base del hechizo Minya, y la modificación del espacio en relación con una persona es la base del hechizo Shamak. Y lo cierto es que, si bien la mayoría de la gente piensa en el Jin como un elemento de mera ayuda o engaño, en su máxima expresión, su poder empequeñece el de los otros 5 elementos combinados. Beatrice se puso de pie con naturalidad, indicándole a Subaru que hiciera lo mismo. El chico, tras comprender la verdad de lo que ella practicaba, sintió un renovado respeto por el espíritu.
preparando su puerta para el verdadero comienzo de su lección. Solo ahora el espíritu podía decir que estaba completamente satisfecha de que la persona a la que se le había ordenado enseñar comprendiera verdaderamente la gravedad de aquello a lo que se le estaba presentando. Y que ella misma estaba dispuesta a ser quien se lo presentara. Ahora, déjame mostrarte lo que debes dominar primero. Alzando la mano con la palma hacia el cielo, Beatriz comenzó a conjurar una pequeña nube de humo negro en su mano, una demostración magistral de su control sobre cada aspecto de su elemento. La espesa sustancia gaseosa danzaba caóticamente alrededor de sus dedos, emanando una sensación que Subaru conocía demasiado bien gracias a su propia magia, y una sonrisa apareció en su rostro mientras observaba el espectáculo. El primer hechizo que cualquier mago Jin debería añadir a su arsenal es el hechizo de separación, Shamat. Como ya he mencionado anteriormente, este hechizo funciona trasladando los sentidos de una persona a un espacio diferente, lo que significa que cualquiera que se encuentre dentro del alcance de su manto negro queda completamente sordo y ciego. Ahora, intenta no caerte. Supongo al ver a la chica rubia separar los dedos, Subaru no pudo hacer más que prepararse para lo peor, mientras la pequeña sombra que había correteado juguetonamente en la palma de su mano, estalló hacia afuera, en una explosión de color negro carbón. Su visión se nubló y todo a su alrededor quedó en silencio. Y en un instante, sin siquiera tener tiempo de prepararse, Subaru Natsuki se vio inmersa en una cortina de fuerzas abrumadoras e inescapables, oscuridad. Oscuridad, oscuridad que lo abarca todo, que lo envuelve todo, que lo consume todo. Ahí fue donde se encontró Subaru Natsuki. Privado por completo de la vista y el oído, no podía hacer más que tantear a ciegas, rezando para que algo tocara su palma y lo hiciera volver a la tierra. Una comprensión que le sobrevino, tal como sucedió. ¿Por qué de repente se sintió tan indefenso? A lo largo de toda su vida, Subaru nunca se había sentido así, pues siempre había creído tener cierto control sobre las situaciones en las que se encontraba. Claro, ya había sentido miedo antes, o como si fuera a morir, sensaciones que últimamente se le presentaban con mucha más frecuencia de la que le gustaría. Sin embargo, incluso cuando intercambiaba golpes con el cazador de entrañas, o luchaba a muerte con el demonio en el subsuelo, siempre había sentido que mientras se esforzara lo suficiente, mientras luchara con la suficiente ferocidad, al menos podía asegurarse de que aquellos por quienes luchaba sobrevivieran, o de que aquellos contra quienes luchaba perecieran con él. Pero ahora, incapaz de ver ni oír, debido al hechizo que envolvía su cuerpo, no pudo tomar un atajo debido a su ubicación en la biblioteca. Incapaz de reunir ni un solo hueso, debido al pánico ilógico que lo invadió repentinamente en el momento en que se vio rodeado únicamente de oscuridad, un pánico mayor incluso que el que sintió al luchar contra el demonio y que parecía provenir de lo más profundo de su alma. Subaru Natsuki solo podía describirse a sí mismo como indefenso, Gaara, hasta que, de repente, volvió. Inhalando profundamente todo el aire que pudo, Subaru sintió que sus sentidos volvían a él como si los hubiera perdido. El pánico que había sentido al estar cubierto solo de ébano desapareció lentamente mientras se inclinaba, agarrándose las rodillas para sostenerse mientras calmaba su corazón, que ahora latía con fuerza. Es una reacción mucho más violenta de lo que esperaba, murmuró Beatrice, con un ligero tono de preocupación en la voz al ver el lamentable estado en que se encontraba Subaru. Al ver cómo sus pupilas temblaban violentamente, como si hubieran presenciado algo absolutamente aterrador, Beatrice sintió una pequeña punzada de culpa en el pecho, comprendiendo que su repentino lanzamiento podría haber sido la causa de tal reacción. Estás bien, supongo. Acercándose lentamente al niño que aún temblaba, colocó con vacilación una mano sobre su hombro tembloroso, haciendo lo único que se le ocurrió para consolarlo. Si más tarde le preguntaras por qué se había tomado la molestia de hacer tal cosa, diría que era porque quería evitar que Subaru se hiciera pipí en el suelo. Una explicación perfectamente lógica para un espíritu como ella. Pero, si se preguntaba por qué realmente lo había hecho, simplemente no le gustaba ver a Subaru disgustado. Estoy bien, solo un poco conmocionado, eso es todo, logró decir el chico, forzando las palabras a salir de sus labios jadeantes.
Poco a poco, sintiéndose más tranquilo tras lo que casi fue un ataque de pánico inesperado, comenzó a ponerse de pie de nuevo, temblando y finalmente relajándose mientras se quedaba pensando, yo, nunca antes había reaccionado así a la oscuridad, ¿por qué ahora, de repente, le tengo terror? Murmuró Subaru en voz baja para sí mismo, sin tener idea alguna de dónde provenía su nuevo miedo. Convencida de que cambiar a un hechizo con menos probabilidades de tener un resultado negativo sería una decisión acertada, Beatrice comenzó a proponer un cambio de rumbo en la lección, sin encontrar inconveniente alguno en pasar a otra área de la magia Jin en un futuro próximo. Quizás, deberíamos empezar con otro hechizo en vez de, no. Solo para que su idea fuera rechazada por completo, sin siquiera pensarlo dos veces. Interrumpiendo desesperadamente las palabras de preocupación de Beatrice, Subaru dejó a la pequeña allí parada, en estado de shock, sin entender por qué querría continuar con un hechizo que lo había dejado temblando y sudando profusamente. Mientras tanto, Subaru comenzó a prepararse en silencio, dándose rápidamente fuertes palmadas en las mejillas con ambas manos para despejar su mente, negándose a dejarse vencer por un miedo infantil a la oscuridad. Sobre todo teniendo en cuenta que ya había visto, 2 veces, lo poco fuerte que realmente era. No puedo dejar que algo tan patético como un poco de miedo me impida seguir adelante, Beatrice. Yo, no me voy a contener así no cuando mis fuerzas ya me han fallado 2 veces antes, al ver la determinación reflejada en los ojos de su nuevo alumno, así como la culpa por lo que claramente consideraba fracasos de su propia autoría, Beatriz asintió solemnemente. La capacidad de su alumno para seguir adelante solo hizo que lo respetara aún más, aunque no lo demostrara. Muy bien entonces, supongo que debes extender tu mano ahora es tu turno. Haciendo lo que le habían dicho, Subaru extendió la mano hacia el espíritu de ojos de mariposa, ya con la familiar concentración a la que estaba acostumbrado cuando se enfrentaba a un desafío. Por ahora, actuaré como medium para que tu portal lance el hechizo, comenzó Beatrice, agarrando la mano del chico de cabello negro con la suya. Si bien la mayor parte de la atención del hechizo recaerá sobre mi propio portal, aún tendrás que visualizar el hechizo en sí y canalizar el maná necesario, ¿entendido? Sí, lo entiendo, Beatrice tras tomar una profunda bocanada de aire para prepararse, Subaru cerró los ojos con fuerza, concentrándose en el resultado que deseaba obtener de su nueva magia, así como en el esfuerzo que necesitaría para hacerlo realidad. Se centró en cómo se había sentido la última vez que el hechizo lo había envuelto, recordando la sensación no solo de tener la vista cubierta por un velo, sino también la sensación que surgió cuando fue como si su vista ni siquiera estuviera allí. Pensó en cómo, en lugar de que su audición se amortiguara o se atenuara, era como si hubiera desaparecido por completo. Una parte de su vida a la que estaba tan acostumbrado a usar había sido eliminada por la fuerza del maná que lo envolvía. Y luego, concentrándose en dirigir el flujo de maná a través de su portal, dirigiéndolo por un camino que había sentido abrirse en el momento en que la mano de Beatriz tocó la suya, Shamak. Gritó el nombre de aquel, tan fuerte como pudo. Y liberó un intenso torrente de humo de carbón que llenó la biblioteca en un instante. Y lo dejó una vez más, cubierto por un velo de oscuridad. Oscuridad, oscuridad que lo abarca todo, que lo envuelve todo, que lo consume todo. Ahí fue donde se encontró Subaru Natsuki. Excepto esta vez, estaba listo. Superando la intensa sensación de pánico que comenzaba a crecer en su mente, un sentimiento antinatural de miedo primario que parecía consumirlo hasta lo más profundo de su ser, hizo lo único que se le ocurrió para distraerse, y se centró en la sensación de la pequeña mano, agarrada entre sus dedos. Apretó su agarre todo lo que pudo sin aplastarlo. Dirigió su mente hacia las sensaciones que podía sentir provenientes del maná que formaba el cuerpo de Beatriz, la energía que fluía en corrientes bajo sus dedos como una colección ilimitada de caminos ardientes. Y mientras lo hacía, se aseguraba de recordarse constantemente un único hecho. Comparado con lo que había pasado hasta ahora, un poco de oscuridad no era nada. A medida que su cuerpo comenzaba a adaptarse al entorno envuelto en maná, sintió que su sensibilidad a la magia que lo rodeaba aumentaba, y los hechizos que componían la biblioteca se volvieron tan prominentes para él, que era casi como si aún pudiera distinguir sus paredes frente a él con solo mirar el maná que las formaba.
Sintió como su mente se agudizaba subconscientemente bajo la presión de la oscuridad total, sus sentidos traspasaban el manto de maná que lo cubría, compensando la falta de información auditiva y visual con una sensación de preparación sobrehumana, sus músculos se tensaban preparándose para reaccionar ante el más mínimo indicio de peligro, en caso de que surgiera. O, en términos más sencillos, si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas 2 veces, la culpa es mía. Murmurando con aire de suficiencia la frase que había oído citar a su Undine innumerables veces, Subaru comenzó a sentir como su vista y su oído volvían gradualmente a él, como si una gruesa manta se estuviera retirando lentamente de encima de su cabeza. Sin perder tiempo, el espíritu que estaba a su lado levantó rápidamente la vista hacia su rostro, esperando que volviera a ser víctima de los efectos del hechizo, y se apresuró a ayudarlo. ¿Estás bien? Supongo que, solo para encontrarlo parado, completamente congelado, con una amplia sonrisa triunfal en el rostro. ¿Ves eso, Beatrice? Eso sí que es un hechizo Jin. Gritó el chico con fuerza, saltando con el brazo en alto para celebrar su victoria. ¿Cuál es la reacción ante semejante reacción exagerada?, se preguntarán. Habiendo ya dominado casi por completo la mayor parte de lo que podía hacer con su magia, había pasado demasiado tiempo desde que el lado infantil de Subaru tuvo la oportunidad de aprender algo nuevo. Habían pasado casi años sin aprender un nuevo hechizo, centrándose en cambio en mejorar los que ya conocía en lugar de compartirlos con otros, todo ello como preparación para el puesto de juez de vuelta en el mundo clandestino. Y aunque no se arrepentía en absoluto, y estaba de acuerdo con la decisión de su yo del pasado de apegarse a su especialidad y mejorarla, no podía negarlo, echaba de menos esa alegría infantil que se experimenta al aprender algo completamente nuevo. Por lo tanto, con la incorporación del hechizo Shamak a su arsenal, aunque solo fuera parcialmente, Subaru no pudo evitar saltar de alegría. Incapaz de resistir la sonrisa que se dibujó en su rostro al ver a su alumno tan emocionado, especialmente ante lo que se consideraba magia Jin de nivel básico, Beatrice solo pudo hacer todo lo posible por apartar la mirada de Subaru para ocultar su expresión. Y finalmente respondió con algunas de las palabras más amables que le había dedicado a nadie, excepto a Puck, en años. Sí, lo admito, ese fue uno de los hechizos más impresionantes que he visto de un principiante, muy bien hecho, de hecho hoy apruebas la lección, mi nuevo alumno. Deberías estar orgulloso de ti mismo, supongo. Celebrando una vez más su progreso, Subaru dejó escapar el último aliento de su entusiasmo en un último grito de celebración, y su sonrisa se ensanchó aún más mientras miraba hacia abajo, hacia el espíritu, que finalmente había consolidado su posición como su maestra. Claro que sí, fue un hechizo impresionante. Se sintió muy diferente a mi magia habitual, pero ya siento que le cogeré el truco más pronto que tarde. Y gracias por aprobar, Sensei Beatrice. Me esforzaré por seguir avanzando por el camino de la excelencia, negando con la cabeza ante las payasadas de Subaru, quien se había inclinado dramáticamente ante ella en señal de agradecimiento. Beatrice hizo todo lo posible por ignorar la sensación de felicidad que crecía en su interior mientras interactuaba con el chico. Además de la sensación de vacío que sintió cuando finalmente él le soltó la mano. Centrándonos, en cambio, en las palabras que salieron de sus labios después. Bueno, Beatrice. Creo que te has esforzado más que suficiente en nuestra primera lección, dijo el chico de mirada maliciosa, volviendo a sentarse cómodamente en el suelo mientras se dirigía a Beatrice. Entonces, ¿qué te parece si ahora te enseño algunas cosas? Tras haber olvidado por completo que la única razón por la que debía estar enseñando a Subaru era la oportunidad de aprender su tipo de magia, Beatrice sintió de repente una emoción infantil. Rápidamente se unió a su alumno en el suelo y se dio cuenta de que ahora sería ella quien recibiría la enseñanza, y que por primera vez en siglos, ella estaría adquiriendo conocimiento, en lugar de guardarlo o transmitirlo. Hablando dramáticamente, Subaru comenzó a jugar con las distintas formas de magia entre las yemas de sus dedos, imitando lo que el espíritu había hecho antes con el Shamak en miniatura, en una exhibición de tonos azules y huesos que se movían. Dramatizando deliberadamente el comienzo de su segunda lección juntos, habló con gran elocuencia, ya entusiasmado por ver cómo reaccionaría el espíritu ante las maravillas de su propia experiencia. Ahora bien, Beatrice, ¿qué es lo que quieres aprender?
¿no deberías decirme qué es lo mejor para empezar? Respondió el espíritu confundido, preguntándose por qué se esperaba que entendiera una magia que apenas había visto. Para mi sorpresa, lo que dijo Subaru a continuación fue muy significativo. Oye, no finjas que has olvidado todo lo que te dije la última vez que estuvimos aquí, mi querido nuevo estudiante, dijo en tono burlón, aunque las siguientes palabras estaban llenas de lógica a pesar del tono juguetón con el que las había pronunciado. El tipo de magia que utilizo proviene del alma misma, lo que significa que, independientemente de la forma en que elijas practicarla, tiene que ser algo personal para ti, algo que tú, y solo tú, quieres aprender, no un instrumento del deseo de otra persona. Ahora bien, si quieres hacer lo mismo que yo y centrarte en el tipo de magia con la que eres más compatible, tal vez explorando algunos otros caminos, estaré encantado de enseñarte de esa manera, pero, si tu único objetivo es documentar la mayor cantidad de conocimiento posible, entonces me temo que tendrás que sacrificar parte de esa practicidad, porque no hay ninguna posibilidad de que comprendas los conceptos de alto nivel solo con la teoría. Por supuesto, no es ningún problema explicar un poco los conceptos básicos de otras cosas que no tienes intención de aprender, incluso si quieres centrarte en poder lanzar los hechizos tú mismo. Simplemente digo que hay que pensar en lo que uno quiere hacer, porque nadie, ni siquiera los capaces de hacerlo todo. Tras terminar su explicación sobre lo personal que debía ser el tipo de magia que intentaba enseñar, Subaru observó cómo Beatrice se calmaba, mirando al suelo mientras empezaba a reflexionar sobre lo que él había dicho. Tras asimilar rápidamente la verdad de sus palabras, se tomó unos minutos para reflexionar sobre lo que había dicho, comprendiendo la importancia de la decisión. Subaru ya le había explicado el día anterior cuánto tiempo le había llevado dominar incluso los hechizos más simples, sin omitir ningún detalle sobre lo peligroso que era realmente el proceso de aprendizaje y el tipo de riesgo que surgía cuando alguien intentaba sobrepasar sus límites. Después de todo, el alma no era algo que se pudiera dañar fácilmente. Por lo tanto, a Beatrice le pareció lógico que tuviera que elegir, en cierto modo, entre mejorar sus propias habilidades y estudiar diligentemente el conocimiento que tanto ansiaba acumular. El hecho de que su profesora fuera alguien que solo se quedaría temporalmente significaba que no tenía el lujo de anotar los innumerables y complejos conceptos mágicos que Subaru ya había mencionado el día anterior, y mucho menos mientras mejoraba simultáneamente su propia habilidad de forma segura. Sencillamente no había tiempo suficiente. Al repasar los innumerables tomos de su biblioteca, supo casi al instante lo que su madre habría hecho en esa situación, comprendiendo que, de haber estado allí, habría elegido la segunda opción sin dudarlo. Y aunque inicialmente estaba dispuesta a seguir ese mismo camino, obedeciendo una vez más los deseos de su madre, sin importar a dónde la llevaran, esta vez, algo la detuvo. Algo que tú, y solo tú, quieres aprender. Esas fueron las palabras exactas que Subaru le dijo. Y por una razón que aún no comprendía, ella sentía que tenía que seguirlos. Mientras repetía esas palabras en su mente, echó la vista atrás a los incontables años de aburrimiento y estancamiento que había vivido. Recordó todos aquellos días en los que simplemente se sentaba, mirando fijamente la puerta de ébano mientras repasaba las páginas de los libros que ya se sabía de memoria. Recordó aquellos momentos en los que sentía que el tedio de una espera que duraba siglos, sin que se vislumbrara el final, acabaría por llevarla al borde de la locura. Ella volvió a sentir el zumbido que resonaba en su pecho, cuando entonces le ofrecieron la oportunidad de estudiar un sistema de magia completamente nuevo, ya que el progreso de su propia magia se había estancado hacía tiempo debido a su entorno siempre constante. Y, por primera vez en su vida, negando a su madre como lo hizo. Decidí que, por una vez, ella se daría prioridad a sí misma. Lo sé lo que quiero hacer, supongo, dijo la chica rubia en voz baja, mirando hacia Subaru mientras hablaba. Ya veo, ahora bien, ¿qué es eso, Beatrice? Respondió Subaru con calma, dándose cuenta de que esa decisión tenía un gran impacto en Beatrice. Sin encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía, Beatrice finalmente decidió empezar a hablar, con la esperanza de que el chico que tenía enfrente comprendiera el mensaje que intentaba transmitir.
Tras reflexionar sobre lo que espero de estas lecciones, ahora comprendo que, en realidad, lo que deseo es alcanzar la excelencia. No me refiero a acumular conocimientos inútiles, que difícilmente me beneficiarán. Yo quiero aprender a lanzar esos mismos hechizos extraños que tú haces lo mejor que pueda, y luchar contra las leyes del mundo exactamente de la manera en que tú haces que parezca fácil, dijo el pequeño espíritu con sinceridad, siendo ahora más sincera con Subaru de lo que había sido consigo misma en años. Pero antes de eso, hay una cosa que necesito preguntar, una cosa que me ha estado rondando por la cabeza desde que lo vi por primera vez, supongo. Tras mirar fijamente a Subaru a los ojos, Beatriz se hizo una pausa momentánea antes de revelar finalmente su deseo. Y aunque Subaru no podría haber estado más orgulloso de ella por haberlo hecho, deseaba que ella hubiera dicho algo diferente. Subaru, ¿qué es esa magia carmesí tuya? Subaru se puso ligeramente tenso ante las palabras de la chica, pero no hizo ningún esfuerzo por responderle de inmediato. Se quedó sentado en silencio unos instantes, intentando descifrar el repentino cambio de enfoque mientras se preguntaba cómo Beatriz se había logrado diferenciar esa magia suya del resto. Hasta que, tras casi medio minuto de silencio, empezó a hablar sobre otros temas. Dime, Beatriz, ¿cómo es posible que, de entre todas las cosas en las que podrías haberte centrado, quisieras saber sobre eso? Al dirigirse a ella con un tono inexpresivo que, si bien no era cruel, carecía por completo del toque de vivacidad que solían tener sus palabras, Beatriz se sintió casi nerviosa al responderle al chico de cabello negro. Al contemplar su rostro inexpresivo, tragó nerviosamente parte de la saliva que se acumulaba en su boca, y finalmente solo logró responder después de apartar la mirada de su penetrante mirada. Fue simplemente, algo en la forma en que lo sentí, supongo, comenzó diciendo en voz baja. Cada vez que te he visto usar tu magia, lo único en lo que podía pensar era en lo extraño que se sentía, lo raro que era sentir su flujo sin sentir ningún maná, pero, cuando te vi levantar los dedos delante de ese hombre payaso, fue diferente, porque, en cambio, cuando miré ese resplandor rojo, solo pude pensar en una cosa, poder. Poder puro, sin filtrar, uno que se sentía más puro que cualquier otra cosa que te haya visto usar. Pero si ese es el caso, y ese tipo de magia roja es tan poderosa como parece, ¿por qué pareces estar tan en contra de usarlo? ¿Y por qué, cuando explicabas tu magia ayer, fue precisamente ese el tema del que ocultaste tus conocimientos, llegando incluso a burlarte cuando surgió el tema? Casi como si lo despreciaras. Tras concluir su explicación con la mayor seguridad posible, Beatriz se volvió a alzar la vista para encontrarse con la mirada de Subaru, nerviosa por cómo reaccionaría él ante su justificación. El chico en cuestión, que hasta ese momento solo había escuchado en silencio la explicación del espíritu, no respondió al principio, sino que permaneció sentado en silencio mientras asimilaba lo que ella había dicho. Su rostro inexpresivo no delataba ningún pensamiento, y sus ojos apagados parecían mirar fijamente hacia un lugar que Beatriz no podía ver, lo que hacía que pareciera casi como si estuviera sufriendo al pensar en algo. De repente, soltando un profundo suspiro, logró salir del recuerdo en el que estaba absorto, y entreabrió los labios mientras comenzaba a hablar a regañadientes. Bueno, para empezar, tenías razón, comenzó, tras haber decidido que ocultar aspectos importantes de su magia a alguien a quien intentaba enseñar, no acabaría bien. La verdad es, Beatriz, de toda la magia que conozco, ese hechizo rojo es, con diferencia, el más poderoso. Sin apartar la mirada, Beatriz esperó con calma que Subaru continuara, algo sorprendida de sí misma por estar tan interesada en algo que claramente era extremadamente personal para él. Sin embargo, eso no fue ni mucho menos suficiente para hacerla dar marcha atrás. Para que lo entiendas, voy a tener que contarte sobre esas cualidades mágicas que mencioné ayer, excepto esta vez, las explicaré correctamente. Tras crujir el cuello y respirar hondo, Subaru ajustó el cojín que tenía debajo, asegurándose de estar cómodo para lo que probablemente sería una larga explicación. Y en ciertos momentos, que trajeron a la memoria algunos malos recuerdos, uno doloroso.
Se dice que cada uno de los rasgos que componen la magia que utilizo controla dos conceptos principales, manifestando su control sobre ellos en los diferentes hechizos que vais a utilizar. Ahora bien, si bien es cierto que la magia utilizada por cada persona puede diferir, y que los efectos varían según el nivel de habilidad o las características mágicas naturales de la persona, así como su dominio de la magia pura en sí misma, el resultado esencial de la magia pura, filtrada esencialmente a través de un rasgo de elección, es siempre el mismo pase lo que pase. Levantando 7 dedos para que Beatriz se los viera, Subaru comenzó a explicar el funcionamiento detallado de lo que quería decir, bajando un dedo cada vez que profundizaba en el tema. Escucha atentamente, Beatrice, porque esto es importante. Las cosas que controla cada rasgo son las siguientes: la justicia controla la idea abstracta de reglas y consecuencias, que el usuario aplica sobre sí mismo, así como sobre otras personas y cosas, para lograr diferentes resultados. La bondad controla la manipulación de la fuerza vital y la amplificación de lo que te rodea, y quienes la practican utilizan principalmente la magia para curar heridas o con fines defensivos. La valentía controla la amplificación de uno mismo, así como el dominio sobre lo que te rodea. Quienes poseen esta cualidad pueden usarla para aumentar su fuerza, velocidad y resistencia, además de dominar a aquellos que no pueden igualarlos en un enfrentamiento directo. La integridad está ligada al control del espacio mismo, así como el alma misma que poseen todas las criaturas. Personas como yo la utilizamos para recorrer grandes distancias instantáneamente, así como para aferrarnos a otros y lanzarlos por los aires agarrando su alma mediante magia. La perseverancia se vincula con la idea de adaptación y cambio, siendo extremadamente versátil en la forma en que permite a los usuarios controlarse a sí mismos para adaptarse mejor a una situación, o controlar parte de una situación para que les convenga más. La paciencia está ligada al ritmo y a la probabilidad. Quienes la poseen dictan el ritmo y la cadencia de los acontecimientos que les rodean, influyendo también en la probabilidad de que los sucesos o resultados les sean favorables. Y, finalmente, determinación, considerada la más difícil de las 7 de utilizar y aprender, pero también la más poderosa con diferencia. Esta habilidad posee la capacidad de manipular y cambiar dos cosas. Confiando en la fuerza de voluntad del usuario, tiene la capacidad de permitirle, para cambiar tanto el curso del tiempo como el destino mismo. Con tan solo tener la suficiente determinación para lograr algo, pueden conseguirlo, realizando hazañas que deberían haber sido imposibles, mientras desafían el flujo del tiempo en el proceso. Dales un palo, una montaña y el suficiente deseo de atravesarla, y podrían partirla por la mitad como si fuera papel. Dales un trozo de madera y la suficiente fe como para creer que es valioso, y verás como la corteza se desprende y deja al descubierto el oro. Dales un enemigo imposible de derrotar y la suficiente determinación para vencerlo, y verás cómo desafían a la muerte misma, solo para seguir luchando. Tras terminar su explicación, Subaru se calmó y le dio a Beatriz el tiempo necesario para asimilar adecuadamente lo que le había contado, dejándola reflexionar sobre el verdadero significado de lo que le había revelado acerca de la magia sobre la que ejercía dominio. Y menos mal que lo hizo. Completamente conmocionada por lo que había oído, Beatriz se quedó paralizada, comenzando lentamente a reflexionar sobre las implicaciones de lo que Subaru le había contado. Si bien había oído hablar de algunas de las capacidades de 6 de esos rasgos, simplemente se sintió impresionada por su poder y entusiasmada con la idea de la utilidad que podrían aportar. Fue el séptimo, y eso no podría haberla hecho sentir más diferente. Beatriz, que ya conocía las capacidades de su propio elemento, solo se preocupó parcialmente al descubrir su habilidad para controlar el tiempo, pues comprendía que, si bien probablemente ejercía un control mucho mayor sobre dicha área que su propia magia, no era el foco de atención necesario. Sin embargo, la capacidad de cambiar el destino solo con fuerza de voluntad, era una historia completamente diferente. Semejante magia era un poder inaudito en los 4 reinos, desconocido incluso para la propia bruja de la avaricia, quien poseía más conocimientos sobre magia que los 10 magos más poderosos de la época juntos. Al pensar en los usos que tal habilidad podía tener, así como en la destrucción a la que podría conducir en las manos equivocadas, Beatriz se sintió que una sola pregunta se le atascaba en la garganta. Una que, aunque ella supiera que era de poca importancia para ella, ella también necesitaba la respuesta. Subaru,
comenzó Beatrice con calma, pidiendo permiso sin palabras para interrogarlo más. Asintiendo con la cabeza para que el espíritu continuara, Subaru esperó pacientemente su pregunta, preparándose para ser bombardeado con incredulidad o rechazo total, comprendiendo fácilmente que las audaces afirmaciones que había hecho serían difíciles de aceptar para cualquiera. O eso, o se encontraría con sospecha, cautela o, peor aún, admiración. Si posees un poder como el que otorga la determinación, entonces, ¿por qué pareces tan resentido con él? De hecho, cada vez que te he visto amenazar con usarlo, he visto como tus ojos se llenaban de asco, como si intentaras reprimir una avalancha de malos recuerdos. ¿Por qué te opones tanto a usar el poder que constituye la mitad de lo que eres, supongo? Con incredulidad reflejada en su rostro, Subaru miró fijamente al espíritu de baja estatura con los ojos muy abiertos, genuinamente sorprendido de verla reaccionar de forma totalmente contraria a las reacciones habituales que siempre recibía. Al verla mostrar un nivel de preocupación que hasta ahora claramente había dudado en demostrar, Subaru sintió que una leve sonrisa aparecía en su rostro. La preocupación anterior sobre cómo reaccionaría el espíritu había desaparecido hacía tiempo. Y si bien era cierto, aún no se sentía cómodo compartiendo toda su historia con respecto a la magia roja que tanto odiaba. Agradeció el gesto de todos modos, y decidió que tal vez si lograba que Beatrice se abriera a él primero, entonces él también podría hacerlo. Siendo sincero, me sorprendiste con esa pregunta, me pillaste totalmente desprevenido, pero si de verdad quieres saberlo, te lo diré con una condición, dijo Subaru con calma. Beatrice miró fijamente a Subaru en silencio y asintió lentamente, dispuesta al menos a escuchar lo que tenía que decir. Te diré por qué odio tanto esa maldita magia roja. Sí, dime tú, ¿por qué te niegas constantemente a abandonar esta biblioteca? Analizando atentamente las emociones que se reflejaban en el rostro de Beatrice, Subaru la observó pasar por una docena de sentimientos diferentes, alternando entre todos ellos en un instante. Vio indignación en la forma en que fruncía el ceño, así como tristeza en la forma en que bajaba la mirada. Vio ira en la forma en que sus manos se apretaron formando puños débiles, y rechazo en la forma en que sus hombros temblaban. Vio anhelo en la forma en que su postura se encorvaba ligeramente y culpa en cómo apretaba los dientes. Pero entonces, tras un minuto entero de tensión silenciosa, vio algo diferente. Aceptación. La razón por la que me quedo en esta biblioteca, es, por no, aplastar dolor. Sas. Dolor. Grieta jajajajajaja, quebrar dolor. Explur dolor. Ruido sordo jajajaja, jaja, tos, eso es todo lo que tienes, pequeña demo. Muere. Chorro, ella está acostumbrada al dolor. Sas. Ella disfruta del dolor. Salpicadura, ya te has quedado sin energía, pequeña niña patética. Muere, bruja cultista asquerosa. Crujido, ella está feliz de que Lonnie la esté torturando, causándole tanto dolor. Crujido, porque el dolor es todo lo que tiene, y todo lo que tendrá jamás. Crujido ha sido su mejor amiga desde que tiene memoria. Crujido, su único consuelo, desde que nació en Busterco. Crujido jajajajaja, crujido 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 suficiente. El dolor había cesado. En el instante en que escuchó esa risa escalofriante, enloquecedora y demencial que brotaba del corazón de la mansión, Subaru salió corriendo de la biblioteca prohibida y se preparó al instante para luchar contra lo que fuera que la estuviera causando. Y aunque sabía que aquella risa pertenecía a una de las personas más desquiciadas, psicópatas y asesinas que jamás había conocido, él seguía negándose a que continuara por más tiempo. Agradecido de que Beatriz hubiera percibido la urgencia de la situación, ordenando que la puerta de la biblioteca se abriera para él mientras apartaba la mirada, escapó rápidamente de los confines de la biblioteca mientras ya preparaba su magia. Y, con un atajo rápido, apareció justo delante de la puerta de las mazmorras. Él mismo, que sabía que el cazador de intestinos estaba siendo torturado en ese momento. Sin prestar atención a la figura que sintió correr hacia él desde la esquina, inmediatamente puso las manos en la puerta para entrar, quedándose paralizado por un instante, ya que lo encontró completamente cerrado con llave.
Ella planeó esto, ignorando por completo la puerta al oír otra sinfonía de gritos que resonaban tras la gruesa barricada metálica. Cerró los ojos con fuerza, esperando a sentir que las dos personas que se encontraban debajo parpadeaban o apartaban la mirada. Pero tan solo unos segundos después, cuando la figura que se acercaba estaba a punto de doblar la esquina y encararlo, lo sintió. Desapareciendo una vez más. Sin importarle en lo más mínimo el grito de su nombre, que apenas lo rozó. Bajando prácticamente de un salto las escaleras de granito, Subaru hizo aparecer instantáneamente una larga lanza de marfil en su mano, agarrando el instrumento con fuerza. Al sentir que sus pies golpeaban el primer escalón, levantó la cabeza y estiró las rodillas, mientras sus ojos recorrían el área frente a él. Y lo que vio le produjo un profundo asco. Tras haberla arrastrado fuera de su celda hasta el centro de la mazmorra, Rem se yergue amenazadoramente sobre una Elsa destrozada y golpeada, con los restos de su pecado esparcidos por todo su cuerpo. El rostro de la cazadora de entrañas estaba bañado en una lluvia de sangre y vísceras. Los restos de su ya patética ropa habían sido completamente arrancados, cortesía de la feroz bola y cadena que Rem sostenía en la mano. Una que, incluso ahora, goteando carne y sangre, seguía pendiendo amenazadoramente sobre la cabeza de la mujer. Fragmentos de huesos y restos de órganos yacían esparcidos por la habitación, pintando las paredes y el techo con una imagen espantosa que se extendía hacia los pies de Subaru. En cada centímetro de la zona se podían apreciar claramente los cráteres marcados por el impacto del arma bárbara, y brazos y piernas arrancados a la fuerza se veían esparcidos por casi todos los rincones de la habitación. La propia Rem estaba empapada de rojo, su uniforme de sirvienta teñido de un nuevo color mientras yacía, cubierta de carne y fluidos corporales. La saliva le goteaba por las comisuras de los labios mientras jadeaba furiosamente, con el rostro envuelto en una sombra oscura que le cubría los ojos, una imagen que inspiraba terror, si es que Subaru alguna vez había visto una. Con una expresión de furia absoluta, apretó con tanta fuerza su arma que parecía que se iba a abollar, mientras la magia que rodeaba su frente parecía crecer al ritmo de su ira. Y con un último grito estridente, sin siquiera prestar atención al niño que acababa de entrar, volvió a arremeter contra la mujer indefensa. Solo para ser detenido por Subaru, por completo. Suficiente. Krang, gritando con voz atronadora, arrojó rápidamente su lanza hacia el arma que Rem sostenía en sus manos. La punta esquelética de esta se estrelló contra la cadena y la clavó a la pared justo a tiempo para salvar a Elsa de otro ataque devastador. Al verla girar la cabeza hacia él al instante, Subaru no perdió tiempo y se abalanzó sobre ella, usando rápidamente la palma de su mano derecha para golpearla con fuerza, toda la fuerza que pudo reunir impactando directamente en su nariz. Agarrando la lanza atrapada mientras ella permanecía parcialmente aturdida, arrancó con fuerza el arma de su lugar en la pared, y el extremo romo se estrelló contra las costillas de Rem con la suficiente fuerza como para hacerla caer al otro lado de la habitación, haciéndose añicos al caer al pie de las escaleras. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Rem?, gritó el chico de pelo negro, que ahora estaba de pie con los pies apoyados a ambos lados de Elsa, defendiéndola claramente mientras se dirigía a Lonnie. Rem, gruñendo mientras se ponía de pie una vez más, miró con terror a quien la había detenido, escupiéndole rápidamente sus propias palabras en respuesta. Hablando con rabia, no perdió el tiempo en acusar al chico de mirada maliciosa que tenía delante, con la mente nublada por la ira al ver a una de las personas que más odiaba defendiendo a alguien a quien odiaba casi con la misma intensidad. No te atrevas a hablarme como si yo estuviera equivocada, eres tú quien defiende a una seguidora de la bruja. Exclamó, escupiendo a borbotones. Me importa un bledo a qué seguidora. No puedes ir por ahí torturando a la gente de esa manera, especialmente cuando están encadenados e indefensos en un calabozo. Sintiendo repulsión ante los temblores de las risitas débiles y tartamudas de Elsa, Subaru sintió que la indignación le llenaba el pecho, horrorizado ante la idea de que alguien pudiera pensar en algo tan bárbaro como torturar a alguien. Sobre todo, cuando estaban completamente atados e incapaces de defenderse. Rem, furiosa por la lástima que vio aparecer en el rostro de Subaru mientras su mirada se posaba fugazmente en Elsa, no pudo hacer más que gritar cuando su furia contenida finalmente llegó a su límite.
liberándose en forma de una rabia aterradora e hirviente. Eres igual que ella, ¿verdad? Comenzó la chica de pelo azul, apretando el puño con violencia mientras sus hombros temblaban violentamente. Ustedes, los miembros de la secta de las brujas, son todos iguales, son todos repugnantes. Pero tú, Subaru Natsuki, tú, que estás ahí parada, empapada en el aroma de la mismísima bruja, atreviéndote aún a acercarte a mi propia hermana, eres la más despreciable de todas, y con mucho gusto te arrancaré la garganta por ello. Reaccionando ante Rem incluso antes de que se moviera, Subaru rápidamente se aferró al alma de Elsa con su magia, arrojándola a la celda que tenía detrás y cerrándola con una patada trasera mientras lo hacía. Y, justo a tiempo, ruido sordo, Rem golpeó con el puño el lugar donde Elsa acababa de estar tumbada, dejando un cráter descomunal en su sitio, y su fuerza sobrehumana dejó marcas en el suelo de piedra en una clara demostración de poder. Sin perder tiempo, avanzó aún más, aguzando la mirada mientras cargaba contra Subaru, su figura difuminándose mientras le lanzaba una ráfaga de golpes devastadores a la cabeza y al pecho. Tras haberse decidido a luchar, el chico de pelo negro comenzó a esquivar todos y cada uno de sus golpes, con el rostro inexpresivo y sin voz alguna, mientras miraba fijamente los dos pozos de odio que eran las cuencas de los ojos de Rem. Reaccionando rápidamente, le lanzó un potente gancho hacia la mandíbula, ensangrentando los nudillos al impactar contra una superficie que, para él, se sentía como acero macizo. Ignorando el dolor que florecía a su alrededor, continuó su ataque sin pausa, esquivando los golpes de Lonnie mientras atacaba cada lugar que podía alcanzar. Golpes al cuerpo, puñetazos en la cara, golpes en las articulaciones y patadas dirigidas al cuello y las rodillas. Todos aterrizaron a la perfección. Sin embargo, a pesar de la perfecta técnica de lucha de Subaru, a pesar de la forma en que lograba transferir cada pizca de su impulso a sus ataques, ataques que dejarían a cualquier persona normal tendida en el suelo, para un Oni, su fuerza no era nada. Sin apenas darse cuenta de las extremidades que se estrellaban contra ella, Rem concentró toda su atención en aplastar a su nueva enemiga, decidida a asestarle un único golpe directo. Ella sabía que eso acabaría con la vida de Subaru en un instante. A propósito, lo acorraló aún más contra la esquina del ya estrecho espacio, y observó cómo sus golpes se acercaban cada vez más a aplastarlo. Uno de sus puños incluso logró dibujar una fina línea de sangre en su mejilla al rozarle la cara. Ella lo observó mientras comenzaba a flaquear, jadeando al perder terreno, presa del pánico, mientras sus posibilidades de escape se desvanecían, haciendo muecas de dolor, mientras su puño dejaba apenas pequeñas heridas en su piel inmaculada. Pero, en el momento en que la espalda de Subaru tocó la pared, en el momento en que su puño estuvo a no más de una pulgada de destrozarle el cráneo, fue entonces cuando se dio cuenta de que todo había sido una actuación. Todo forma parte de su plan. Rem giró la cabeza bruscamente hacia la derecha, un movimiento que demostraba claramente que se había estado conteniendo, y observó cómo su mano pasaba rozando su rostro con una fuerza inimaginable, de una manera que garantizaba que no tendría forma de detenerse. Su puño se hundió profundamente en la piedra del muro de la mazmorra, adentrándose hasta el codo en un error que la dejó completamente vulnerable a los ataques del cultista de la bruja que tenía delante, con el cuerpo totalmente desprotegido por el lado derecho. Y lo que es aún peor, una vez que dicho miembro de la secta colocó sus manos alrededor de su muñeca atrapada, invocó una gruesa amalgama de innumerables huesos fusionados que se formaron alrededor de su muñeca. Quedó completamente atrapada. Subaru no perdió el tiempo y lanzó su puño, ahora cubierto de huesos, hacia la cabeza de la chica de pelo azul. La superficie calcificada estaba cubierta de afiladas cuchillas dentadas que seguramente atravesarían incluso las defensas de un Oni. En respuesta a su ataque, Rem empleó su propio truco especial. Rápidamente canalizó su maná hacia su frente, obligándose a soltar el control y entregárselo a los instintos violentos que constantemente bullían en el fondo de su mente. Y entonces, justo cuando el puño blindado de Subaru estaba a punto de estrellarse contra el cráneo de Rem, y el cuerno de Rem estaba a punto de despertar de su letargo y liberar su verdadera fuerza, movimiento rápido del ojo. La voz familiar de Ram, que clamaba por su hermana, las detuvo a ambas al instante.
Fuos desconocían si el grito de pánico de Ram se debía a la preocupación por la seguridad de su hermana o si actuaba como un deseo de que se detuviera. Pero de cualquier manera, su pelea ya había terminado. El puño de Subaru se mantuvo a apenas una pulgada de la superficie de la sien de Ren, su brazo descendió lentamente en una lluvia de luz azul, el guantelete de hueso desapareció por completo, el contorno fantasmal del cuerno en la cabeza de Ren, que estaba a punto de formarse por completo, comenzó a desvanecerse lentamente en un destello de chispas rosadas. Ja 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 ja, no puedo tener ni un solo día libre en este mundo loco, ¿verdad? Deseando alejar lo más posible a Elsa, ahora apenas recuperada, de Ren, aunque solo fuera un poco más de lo que él deseaba seguir quejándose, Subaru asintió en silencio a Ram, que aún jadeaba. Tras dejarle claro el mensaje, no perdió el tiempo en ignorar por completo a Ren, sino que se acercó y cogió en brazos a Elsa, que no respondía, para cuando vuelva a dejarla más tarde, más vale que la habitación esté impecablemente limpia, y desapareciendo por completo. Lo último que oyeron las hermanas mayores fue una serie de palabras duras. Nunca podré tener un respiro, ¿o sí?, murmuró Subaru con cansancio, mientras se pasaba las manos por la cara. Tras reaparecer en su habitación, se detuvo un momento en silencio, asimilando las posibles consecuencias tanto de lo que había visto como de lo que había hecho, preguntándose si siquiera se le permitiría seguir quedándose después de lo sucedido. O si siquiera quisiera hacerlo. Finalmente, abandonando su hilo de pensamiento y suspirando profundamente, se dispuso a depositar a la mujer que sostenía en la cama frente a él, con una expresión de agotamiento evidente en su rostro mientras la acomodaba con cuidado sobre las sábanas de seda. Tras hacerlo, se tomó un momento para examinar su propio cuerpo, rezando para no estar tan sucio como creía. Su plegaria, por supuesto, quedó sin respuesta, sin apartar la vista de la asesina en serie que yacía a su lado, aunque seguía inmovilizada e inconsciente. Subaru comenzó a quitarse la ropa empapada de sangre que lo cubría en ese mismo instante. Le repugnaba la idea de llevar puesto cualquier cosa que mostrara en su cuerpo el resultado de la tortura durante más tiempo del necesario. Tras desvestirse hasta quedarse sin camisa y solo en ropa interior, colocó las prendas que se había quitado en una cesta rectangular de mimbre que guardaba en su armario, con la intención de lavarlas más tarde. Al divisar una camisa blanca impecable, junto con un chaleco remendado y pantalones de traje, Subaru se cambió rápidamente una vez más. Su cuerpo musculoso apenas coincidía con la talla de la ropa que había encontrado. Finalmente, sintiéndose limpio de nuevo, se dejó caer sin fuerzas en la mullida silla que tenía al lado, agradecido de haber logrado cambiarse la ropa ensangrentada. ¿Por qué siempre me pasa a mí?, gimió el chico desde su postura encorvada, con el agotamiento mental en su punto máximo mientras pensaba en los problemas que parecían perseguirlo constantemente. Sin embargo, en lugar de encontrarse con el silencio que esperaba, bueno, esa es una respuesta fácil, alguien respondió. Es porque, por alguna extraña razón, sigues intentando salvar a la gente. ¿Porque es eso, Subaru Natsuki? Tomado por sorpresa por la mujer, a quien creía aún inconsciente, Subaru se incorporó al instante, con la espalda tan recta como una tabla, y abrió los ojos de golpe. Sin perder tiempo, rápidamente hizo aparecer una lanza de ostial en su mano, prácticamente saltando de su asiento mientras se preparaba para otra pelea. Jaja, no hace falta, cariño, todavía estoy atado de tobillos y muñecas con estas cadenas, ¿verdad? Solo para darse cuenta de que la asesina despiadada de la que tanto se había preocupado, simplemente yacía en su cama tranquilamente, sin haberse movido del lugar donde la había dejado. De hecho, era imposible que llevara armas encima, no estando completamente desnuda. Mierda. Con el rostro enrojecido al instante, Subaru escuchó como su lanza caía al suelo mientras sentía que su cuerpo se congelaba por completo. Ante él, recostada de lado en su cama de forma seductora, con los ojos llenos de picardía, se negaba a apartar la mirada de él. Era Elsa Grienhardt. Completamente desnudo, y atada de manos y pies, y aún cubierta de sangre. Mierda. Cúbrete. Gritó Subaru, girándose rápidamente para darle la espalda a la hermosa mujer que tenía delante. Riendo disimuladamente por el efecto que causaba en el chico de mirada maliciosa, Elsa se envolvió lentamente en las sábanas de la cama de Subaru.
La tela no hacía mucho por preservar su pudor, más allá de evitar que estuviera desnuda. ¡Ay, qué pasa! Comenzó la asesina sensualmente, decidiendo que, ya que sabía que no podía vencer a Subaru en una pelea, al menos podía divertirse un poco. Pensé que después de ese encantador espectáculo de striptease que me hiciste antes, podría devolverte el favor. ¿De verdad es tan malo? Todavía nervioso mientras miraba hacia la puerta, Subaru se quedó paralizado una vez más al oír mencionar el espectáculo que le había dado a Elsa, comprendiendo solo ahora que cuando se había cambiado de ropa, puede que no estuviera tan inconsciente como él pensaba. No estaba montando un espectáculo, solo intentaba quitarme la sangre de encima. Justificó Subaru con un grito, tartamudeando una vez más mientras se giraba y encontraba a Elsa tumbada boca abajo, exhibiendo deliberadamente su figura promiscua ante él. Ajá, comenzó ella juguetonamente. Bueno, en cualquier caso, deberías culpar a Lonnie que decidió hacerme pedazos la ropa. Saborear su expresión de rabia y dolor fue lo más parecido al alivio que he sentido en mucho tiempo, pero incluso entonces, podría haber tenido la cortesía de no dañar mi ropa. El color ceniza chamuscada combinaba muy bien con mis ojos, terminó, con una sonrisa que, de alguna manera, se volvió aún más provocativa. Al darse cuenta de que, a pesar de las quejas que sentía que se acumulaban en su interior, Elsa tenía razón, finalmente suspiró y se dispuso a superar el resto de aquella situación embarazosa lo más rápido posible. Vale, ya lo sabemos, te ves bien de negro, murmuró, habiendo logrado recuperar la compostura una vez más. Vale, escucha, no estoy precisamente de humor para hablar de lo que pasó, ¿de acuerdo? Solo puedo tener un número limitado de conversaciones sinceras, y si empiezo a intentar convencerte de que te estás engañando a ti mismo sobre disfrutar de lo que Ren hizo ahí abajo, vamos a acabar teniendo una. Entonces, ¿qué te parece si en vez de eso me haces un favor y te limpias esa suciedad en la bañera? ¿Te parece bien? Tras concluir su diatriba con una mirada inquisitiva, observó cómo el cazador de intestinos lo miraba fijamente en silencio, claramente confundido por el motivo por el que alguien le ofrecería un baño a su prisionero. Por otro lado, razonó que nada de lo que Subaru Natsuki había hecho hasta el momento tenía sentido, por lo que decidió aceptar la oferta tal y como era. Con un toque de estilo, por supuesto, ¿sabes? No me vendría mal algo de ayuda ahí, ¿no? Antes de que Elsa pudiera dedicarle otro comentario que lo hiciera sonrojar, Subaru abrió de golpe la puerta de su baño personal, agarró a Elsa de encima de la cama y prácticamente la arrojó dentro. Y ponte algo de ropa cuando termines. Gritó después, con una voz que apenas logró ahogar las risas burlonas que provenían del otro lado de la puerta. Al darse la vuelta para marcharse, vio su cama a la derecha, ahora sin sábana y hecha un desastre. Además, también estaba empapado en sangre. ¿Por qué siempre me toca a mí? Obligándose a sí mismo a comenzar el proceso de quitar su colchón y mantas, ahora probablemente arruinados, hizo todo lo posible por ignorar la incómoda sensación que le producía el estómago al ver tanta sangre, concentrándose en terminar la tarea lo más rápido posible. Y, si eso le ayudaba a olvidar cierta sensación, uno de los dos objetos extremadamente suaves, Subaru Natsuki, deseaba estar. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque cualquier cosa, incluso estar en el reino de la bruja, sería mejor que esto. Oh guapo. Tras haber recogido hacía rato cada centímetro de tela empapada de sangre en su habitación, Subaru se sentó en silencio en su silla de madera, con la cabeza apoyada en el puño cerrado, asegurándose de que Elsa no intentara nada indebido con su magia. Preciosa hada. Elsa, que estaba haciendo todo lo posible por enfurecerlo. Encantador. Fue el prolongado llamado de una zorra. Cariño. Gimió la voz prolongada de una pícara. Cariño. Resonaron las palabras seductoras de una tentadora. Snuggle Muffy, ¿qué? Vale, ese fue realmente desagradable. Ahí estás, estaba empezando a pensar que te ibas a ir, comenzó Elsa, complacida de que los sensuales apodos cariñosos con los que se había estado refiriendo a Subaru durante, y permítanme reiterar esto, los últimos 45 minutos. Finalmente había funcionado. ¿Qué, crees que dejaría a un asesino solo en mi habitación? No soy tonto.
respondió Subaru molesto, habiendo finalmente cedido a los juegos de los cazadores de intestinos. Sí, eres muy inteligente, bien por ti, murmuró Elsa, imitando el tono que Subaru le había dado antes. Ahora bien, ¿piensas preguntarle a la bella dama que está al otro lado de la puerta qué es lo que necesita con tanta urgencia? Preguntó ella con tono burlón. Lo que pretendo hacer, muchas gracias, es seguir asegurándome de que no intentes nada que no debas, mientras te dejo terminar lo que sea que hayas estado haciendo todo este tiempo. En serio, ¿cómo es posible que hayas tardado casi media hora en limpiarte y ponerte algo de ropa? Te dije que te bañaras y te vistieras, no que purificaras tu propia agua y tejieras tu propia camisa. Riendo entre dientes ante la evidente frustración que le estaba provocando al chico, el único entretenimiento que se le ocurría para mantenerse ocupada hasta que descubriera cómo reclamar sus intestinos para sí misma, Elsa habló una vez más, respondiendo al revelar sus travesuras que, francamente, casi provocó que Subaru disparara contra la mujer por segunda vez. Oye, ya terminé de bañarme hace un buen rato. ¿Cómo es que tengo la culpa de que te hayas olvidado de darme algo para ponerme? De hecho, he estado intentando decirte que no llevaba ropa todo este tiempo, pero en lugar de responderme, simplemente me ignoraste, así que, en todo caso, es culpa tuya que haya tardado tanto con la madera a punto de astillarse al apretar con más fuerza el reposabrazos de la silla. Subaru usó hasta la última gota de fuerza de voluntad que tenía para reprimir la parte de él que le decía que debía invocar un Gaster Blaster en ese mismo instante. Y apretando los dientes con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper, hizo una sola pregunta. Elsa. Espetó casi con un tono tranquilo que demostraba que no se sentía nada relajado. Con una voz empalagosa y desagradable, Elsa contuvo la risa ante la evidente rabia del chico, disfrutando de la forma en que podía atormentarlo incluso sin sus espadas. Sí, cariño, dijo ella. Sabes que eres una perra, ¿verdad? Es que necesito asegurarme de que seas absolutamente consciente de lo mucho que apestas, de lo terrible persona que eres en realidad, respondió Subaru, con la mirada furiosa casi quemando la madera de la puerta que estaba mirando. Al principio, Elsa no dijo nada, sino que dejó que el silencio entre ellos se prolongara lo máximo posible, respondiendo finalmente, tras unos segundos, con una sola frase. Entonces, me quedo con el negro, el morado y tal vez el gris, ¿de acuerdo, guapo? Solo asegúrate de que sea algo oscuro para que combine con mis ojos y mi cabello. Ah, sí, señora. Tras suspirar por lo que debía ser la 12ª vez ese día, Subaru finalmente decidió ceder ante las exigencias de la mujer que estaba al otro lado de la puerta, harto de seguir lidiando con ella. Tomando un atajo por uno de los muchos almacenes por los que había pasado en su primer día, abrió rápidamente la puerta y entró, siendo bombardeado por una explosión de color al hacerlo. Ante él, dobladas en estantes y colgadas dentro de armarios, había decenas y decenas de prendas de vestir de aspecto elegante, cada conjunto parecía capaz de cubrir el coste de todo lo que hay en Snowdin junto. Había vestidos amarillos, rojos, azules y verdes. Camisas de color morado, violeta, negro y magenta. Pantalones de color crema, beige, blanco y marrón. Y, al encontrar rápidamente un conjunto de ropa que describía a la perfección lo que Elsa había pedido, un par de pantalones negros acampanados y una camisa negra abotonada, Subaru hizo lo único lógico. Estos servirán perfectamente, y se aferró a la blusa verde neón brillante y a los pantalones rosa fucsia que estaban a su lado, con una sonrisa traviesa en el rostro mientras se teletransportaba. Reapareciendo entre un torbellino de telas, Subaru no perdió el tiempo y llamó a la puerta del baño, con el rostro impasible incluso cuando Elsa abrió la puerta vestida únicamente con una toalla, mostrando sus curvas en todo su esplendor. Inicialmente, intentó decir algo probablemente pervertido una vez más, pero vio como su voz se apagaba repentinamente, justo en el momento en que sus ojos divisaron lo que tenía en la mano. Con el rostro transformado, pasando de su habitual expresión de satisfacción complaciente a una mirada inexpresiva de proporciones inimaginables, Elsa solo tenía una cosa que decirle al chico que tenía delante. «Estás bromeando, ¿verdad?
Agradeciendo en silencio a Sans por la impasibilidad que le había ayudado a desarrollar, Subaru hizo todo lo posible por contener la risa que sentía brotar, pues el delicioso sabor de la venganza era demasiado exquisito como para arruinarlo todavía. ¿A qué te refieres?, preguntó con aire de suficiencia, con una leve sonrisa apenas visible. Basta de juegos, mocosa. ¿Dónde está la ropa que me voy a poner?, respondió Elsa enfadada. Disculpa, pero casi parece que percibo cierto desagrado hacia las lujosas prendas que te he conseguido. Eso no puede ser, ¿verdad?, respondió Subaru. Con voz prolongada y engreída en todos los sentidos que la irritaban, Elsa volvió a mirar la ridícula ropa que Subaru había recuperado para ella, con las retinas casi ardiendo por la pura intensidad de sus colores. Pedí específicamente negro, o al menos algo oscuro. ¿Por qué demonios me has traído verde y rosa?, preguntó, casi retrocediendo ante las telas que Subaru sostenía en la mano. Oye, no sé qué decirte, comenzó Subaru, abandonando ahora su voz estereotípica de clase alta mientras fingía ignorancia. He buscado por todas partes, tienes que creerme y, después de mi larga y agotadora búsqueda, esta fue al 100%, totalmente, completamente, definitivamente, enteramente, sin lugar a dudas, sin ninguna duda, de verdad, la única ropa que pude encontrar totalmente, Al contemplar el rostro exasperante del chico que tenía delante, Elsa pudo decir con toda sinceridad que nunca había deseado tanto como en ese momento la fresca sensación de sus cuchillas Kukri en sus manos, así como el hecho de que le quitaran las cadenas para poder blandirlas. A duras penas, se contuvo de estrangular al chico de mirada maliciosa en ese mismo instante, sin importarle lo mal que pudiera salirle, y optó por la solución más sencilla a su problema. Y se negó a usarlos por completo. Una dama como yo jamás se dejaría ver con algo tan repugnante, dijo con claridad, con los brazos cruzados, manteniendo un contacto visual obstinado con Subaru. Con una sonrisa de suficiencia que se hacía cada vez más audaz, Subaru permaneció en silencio, su mirada decidida encontrándose con la mirada severa de Elsa. Hasta 1 o 2 segundos después, de forma totalmente inesperada. Espera, Reynard. Señaló hacia afuera por la ventana con un grito, abriendo mucho los ojos mientras usaba el truco más viejo del mundo para hacer que Elsa apartara la mirada. Fuoshi, tras atrapar una toalla que revoloteaba en el aire, volvió a ponerse de pie con calma y una expresión de autosatisfacción. La blusa y los pantalones ya no están en sus manos, y en cambio, se transfirió directamente a Elsa, con un simple atajo. ¿De qué estás hablando? La santa de la espada no es ella, ¿qué demonios son esto? Sin ninguna intención de lidiar con el estado de furia que Elsa estaba a punto de alcanzar, Subaru no dudó ni un instante en ponerle la mano en el hombro, y en un abrir y cerrar de ojos, la magia los transportó a ambos a la mazmorra de Roswell. Elsa, tambaleándose por el repentino cambio de ubicación, apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos reaccionar ante el astuto Subaru, quien rápidamente logró volver a conectar sus cadenas a la pared de su antigua celda. Para cuando se tomó los pocos segundos que necesitó para recuperarse, una vez que el malestar estomacal y la visión borrosa finalmente se calmaron, se encontró completamente sola una vez más. Encadenada en su celda, rodeada únicamente de silencio. Y aunque mentiría si dijera que no sentía irritación por lo fácilmente que la habían engañado, solo tuvo una serie de palabras llenas de resentimiento que decir. Juego limpio, Subaru Natsuki, juego limpio, bueno, ya basta de, lo que sea que haya sido eso, es hora de ver si Emilia está dispuesta a ir a ese pueblo que mencionó. Mientras caminaba tranquilamente por el pasillo superior de la mansión, Subaru se tomó su tiempo para llegar a la habitación de la chica de cabello plateado, con la mente nublada tras lo que había vivido en las últimas 2 horas. Ver cómo uno de los trabajadores del lugar donde se suponía que se iba a alojar recurría a torturar a una mujer indefensa, sin importar sus crímenes, le dejó un sabor de boca muy desagradable al joven. Era algo que dudaba poder olvidar fácilmente. Si a eso se le suma la revelación de que aparentemente poseía algo llamado el aroma de las brujas, cuyo nombre obviamente estaba relacionado con la misteriosa figura de la que Roswell le había hablado, no podía ser nada bueno.
Además, estaban los sentimientos encontrados que ahora tenía sobre cómo debía tratar a Elsa, una mujer que, si bien claramente seguía queriendo vengarse de él, extrañamente también había comenzado a ser algo soportable después de que dejara de hablar constantemente de asesinato. Subaru Natsuki, francamente, no se molestó en perder el tiempo pensando en ello. Al menos, todavía no, así pues, tras pensarlo un poco, decidió que unas agradables horas de descanso serían un respiro perfecto para su mente agotada. Y que pasar un tiempo con Emilia, quien se había mostrado tan cariñosamente empeñada en interactuar con la gente que residía a tan solo un paseo de la mansión, no podía ser peor que lidiar con cualquier otro acontecimiento tedioso que pudiera surgir en la mansión. Y no le cabía duda de que, tarde o temprano, aparecería uno. Así era la vida en la superficie, todo dolores de cabeza y sin descanso. No es de extrañar que exista la barrera, murmurando entre dientes al doblar la esquina, Subaru divisó la habitación que buscaba, teniendo la suerte de ver a Emilia salir de ella justo cuando él llegaba. Al divisarlo al otro lado del pasillo, no perdió el tiempo y se acercó alegremente, con una voz cristalina como una campanilla. Subaru, qué gusto verte. Creía que estabas en tu clase con Beatrice, ¿qué haces aquí tan deprisa? Preguntó la chica amablemente. En realidad vine buscándote, respondió Subaru con una sonrisa, haciendo una pausa mientras dudaba si explicar o no lo sucedido, decidiendo finalmente que prefería dejar esa conversación para otro momento. Beatrice y yo terminamos la lección un poco antes de lo previsto, se podría decir. Bueno, como ya prometimos irnos antes, pensé en preguntarte si te gustaría partir ahora. Ve a explorar el pueblo del que me hablaste y diviértete, concluyó Subaru, feliz de ver cómo se iluminaba el rostro de Emilia ante su propuesta. Oh, sí, por supuesto. Acabo de terminar mis estudios por hoy, así que podemos irnos ahora mismo, respondió Emilia rápidamente, entusiasmada ante la perspectiva de salir con una amiga por primera vez. Tras retirarse rápidamente a su habitación por un instante, regresó con una capa blanca doblada en los brazos, prenda que había sido rociada con una especie de hechizo de ocultación que Subaru pudo percibir fácilmente. Y aunque le echó un vistazo rápido, pronto decidió que no diría nada al respecto por el momento, y en su lugar sonrió mientras dejaba que Emilia lo guiara hacia su destino, manteniendo una conversación fluida entre ellos durante todo el trayecto. Poco después, al llegar a las puertas de la propiedad, Subaru observó cómo Emilia se ponía la capa encantada con una expresión ligeramente nerviosa, intentando claramente ocultar sus rasgos en una demostración que evidenciaba que su bravuconería de la noche anterior se había desvanecido hacía tiempo. Una vez que comenzaron su lento camino hacia el pueblo, en un cómodo silencio entre ellos, Subaru no tardó en decidirse a abordar el delicado tema de conversación sobre la vestimenta de Emilia. Y aunque sabía que preferiría evitar a toda costa sacar a la luz algo tan personal para la chica que tenía delante, se negó a permitir que ella permaneciera encerrada en una torre de marfil por más tiempo. Sobre todo cuando podría tener un país que liderar. Sabes, Emilia, intentar conectar con tus futuros seguidores solo funcionará si les das un rostro al que mirar, comenzó Subaru, al notar cómo Emilia se tensaba ligeramente ante sus palabras. Una figura misteriosa con una capa blanca, alguien así jamás podrá ganarse la plena confianza de su pueblo, por muy cualificado que sea. Si de verdad quieres gobernar la nación, Emilia, no te queda más remedio que darles una figura en torno a la cual unirse. Emilia apartó la mirada mientras caminaba y tardó unos instantes en responder, con un tono cauteloso una vez que finalmente encontró las palabras adecuadas. Sé que tienes buenas intenciones, Subaru, de verdad que sí, Aprecio lo que estás intentando conseguir, pero, ¿cómo se puede esperar que la gente se una tras la imagen de la persona a la que temen más que a nada? Preguntó la chica tímidamente. Sin perder tiempo en responder, sin siquiera girar la cabeza para mirarla mientras se dirigía a ella, Subaru ofreció la única respuesta que sabía que sería de alguna utilidad. La verdad. Ese es el problema, Emilia, no puedes. Comenzando con sinceridad, mantuvo la mirada al frente y un paso firme, sabiendo que la reacción y la respuesta de Emilia a sus siguientes palabras determinarían su éxito o su fracaso. Por muy injusto que sea, la gente no se libera del miedo para dar paso a la razón.
Simplemente no sucede y por mucho que te duela, lo primero con lo que te compararán cuando te vean, siempre, es con esa bruja. Pero eso se puede cambiar si puedes demostrarles, y me refiero a demostrarles de verdad, qué clase de persona eres. Entonces te prometo, que puedes liderarlos y lo harán, te apoyarán con los edificios de madera y los verdes campos de cultivo. Asomando ahora en el horizonte de la pareja, Emilia tuvo poco tiempo para reaccionar antes de que los sonidos de los niños jugando y los aldeanos trabajando arduamente comenzaran a rozar sus oídos y los de Subaru. Y aunque sabía que no podría expresar todo lo que quería decirle al chico que caminaba a su lado, sabía que al menos podía ofrecerle una cosa. Subaru, gracias. Al entrar en los límites de lo que parecía ser un pequeño pueblo, con vallas bajas de madera y caminos empedrados de mala calidad que aparecían a su alrededor, Subaru respondió simplemente con un breve asentimiento. Y con una mano ofrecida con cuidado y una sonrisa alentadora. Sin decir palabra, le arrebató la capa de marfil a Emilia, dejando al descubierto su cabello plateado y sus orejas puntiagudas, a la vista de todos. Permitiéndole que caminara delante de él, no dijo nada mientras los aldeanos comenzaban a murmurar, y docenas de cabezas se giraban para mirar a la chica que iba delante, mientras ella se adentraba en el centro del pueblo. Vio cómo el miedo profundo se reflejaba en sus rostros, así como la fuerte cautela que comenzaba a manifestarse alrededor de sus hijos. Observó cómo, mientras algunos hacían todo lo posible por actuar con naturalidad ante la entrada de Emilia, otros comenzaron a susurrar en voz baja, cubriendo sus palabras con las manos para evitar que los oídos curiosos las escucharan, mientras murmuraban a sus amigos. Observó cómo los niños que jugaban en la calle interrumpían sus juegos para mirarla con los ojos muy abiertos, señalando con los dedos su cabello pálido sin mostrar vergüenza ni preocupación alguna por su reacción. Y después de todo eso, después de no hacer más que observar desde la barrera, obligando a Emilia a afrontar cada reacción con serenidad, sin que nadie estuviera allí para ayudarla a superar nada de eso. Solo entonces, había soportado todas las miradas, todos los susurros, todas las miradas temerosas, todos los puños apretados, todas las miradas desconfiadas, vio finalmente los frutos de su trabajo, cómo dio resultado. Una joven de cabello naranja, con asombro reflejado en sus ojos, se separó lentamente de su grupo de amigas para acercarse a Emilia, mientras caminaba con cuidado hacia la mujer de cabello plateado que tenía delante. Deteniéndose justo antes de llegar a Emilia, frotándose las manos nerviosamente mientras sus ojos se posaban brevemente en Subaru, finalmente levantó la cabeza para encontrarse directamente con la mirada de Emilia. Y con mirada de determinación y curiosidad, formuló una pregunta sencilla. ¿Eres tú la chica que vive en la mansión, la que se supone que es una princesa mágica? Su expresión tensa se suavizó ante las amables palabras de la chica. Emilia se inclinó lentamente para mirarla a los ojos y le respondió con una cálida sonrisa. Bueno, para ser sincera, no me consideraría una princesa, dijo con franqueza, juntando las manos mientras continuaba. Pero, si lo que te interesa es la magia. Mientras hablaba, Emilia canalizó su maná en un brillante destello azul e invocó una nube de copos de nieve revoloteantes que cayeron sobre la cabeza de la joven, y las pequeñas motas de formas intrincadas danzaron sobre su piel con aire infantil. Al ver cómo su amiga reía alegremente ante la maravillosa escena, más niños comenzaron a acercarse a la todavía algo tímida Emilia, y finalmente se formó un grupo de 6 alrededor de la niña. Y tal como Subaru esperaba, le tomaron cariño casi al instante. Pronto se presentaron a gritos, diciéndole sus nombres con amplias sonrisas que dejaban ver todos los dientes. Con curiosidad, le hicieron preguntas sobre los hechizos que podía usar, rogándole que los lanzara una y otra vez. La sujetaron de los brazos con fuerza, invitándola a unirse a sus juegos, y le explicaron rápidamente las reglas cuando ella dijo que no sabía jugar. Y con todas estas interacciones, los aldeanos que al principio miraban con temor a la extraña muchacha de la mansión, se preocupaban por la seguridad de sus hijos con ella. Poco a poco empezaron a relajarse, y pequeñas sonrisas aparecieron en sus rostros mientras retomaban sus actividades cotidianas. El miedo que habían albergado en sus corazones hacia Emilia ahora se desvanecía.
Aún apartado, junto a la entrada del pueblo, los niños no tardaron en sentir curiosidad también por Subaru, un niño pequeño sin camisa que lucía una bufanda roja y una mirada salvaje, y finalmente lo señalaron con el dedo en señal de interrogación. «Oye, señorita, ¿quién es el amigo con el que vino? ¿Él también es mágico?», preguntó el chico pensativo. Con una amplia sonrisa, se acercó tranquilamente al grupo de 7 niños, quienes observaron cómo Subaru extendía el brazo hacia su amigo. El chico comenzó a brillar con un tono azul mientras comenzaba a flotar suavemente en el aire. Incluso los adultos volteaban la cabeza ante la asombrosa escena. Subaru levantó lentamente al niño risueño hasta la altura de sus ojos, lo hizo girar varias veces antes de bajarlo suavemente al suelo y acercarse al lugar junto a Emilia. «¿Quién soy yo?», preguntas. Comenzó, dirigiéndose a los niños, que ahora lo miraban con los ojos muy abiertos, con una frase familiar. «Bueno, ya que estás tan interesado en saberlo, me llamo Subaru Natsuki. No solo soy un completo despistado, sino que además estoy en la ruina. Encantado de conocerte». El asombro se reflejó rápidamente en sus rostros al ver al niño que tenían delante levantar el dedo hacia el cielo. Los niños comenzaron a agruparse a su alrededor, cada uno preguntándole cómo había logrado hacer levitar a su amigo, mientras le rogaban que los hiciera levitar a ellos también. Encantado de satisfacer sus demandas, Subaru comenzó a lucirse lo mejor que pudo ante su nueva audiencia, y su primer hechizo inicial se convirtió en una demostración de casi todo su arsenal. Emilia pronto se escabulló discretamente de la escena, contenta con presentarse a algunos de los ancianos del pueblo, sonrojándose ante los halagos que le dedicaban por su cabello sedoso mientras entablaban una conversación trivial con ella. De reojo, observó divertida cómo Subaru jugaba con los niños como si los conociera de toda la vida, primero haciendo gala de sus habilidades en una magistral partida de la Mancha, antes de crear prácticamente un parque infantil entero con su magia. Mientras se divertían, perdieron fácilmente la noción del tiempo y terminaron pasando lo que debieron ser horas en el pueblo, riendo, conversando y jugando innumerables juegos con los aldeanos. Subaru se hizo amigo rápidamente de casi todos los niños del pueblo, con la única excepción notable de una chica de pelo azul que, a pesar de sus mejores esfuerzos, parecía seguir mostrando un extraño odio tanto hacia él como hacia Emilia. Aunque no podía esperar que todos abandonaran sus prejuicios en un solo día, incluso a riesgo de que su extraño perro casi lo mordiera, decidió no darle importancia. Finalmente, al encontrarse de pie a un lado con aire despreocupado, tras haber decidido sustituir a Emilia en lo que era ya el 8º juego de la Mancha en los últimos 30 minutos, Subaru pronto sintió una presencia que se acercaba a su posición mientras se apoyaba en un edificio cercano. Mirando a su izquierda, observó como un hombre de aspecto sincero, de cabello castaño, complexión robusta y ropa sucia, se acercaba tranquilamente con un vaso de jugo fresco en la mano. Subaru aceptó el vaso con una sonrisa, pues hacía rato que había identificado a su acompañante como el padre de Petra, un hombre de unos 30 y tantos años llamado Paul, que trabajaba en una granja cercana y que se había mostrado amigable con Subaru ese mismo día. Los dos permanecieron en silencio durante unos instantes, disfrutando de sus bebidas mientras observaban con leves sonrisas la sana escena que tenían delante. Emilia, que en ese momento alzaba los brazos en el aire mientras los niños colgaban de ellos, con los ojos brillantes que mostraban lo impresionados que estaban por la hazaña de fuerza, fue lo último que vio Subaru antes de girar la cabeza para mirar de nuevo al hombre que estaba a su lado, mientras los niños, riéndose entre dientes, no podían acallar la voz ronca de Paul. «Sé que ya lo dije antes, pero de verdad no tengo palabras para agradecerte esto, hija. Hacía mucho tiempo que no veía a mi niña y a sus amigas divirtiéndose tanto», dijo el hombre con gratitud, sin poder ocultar su expresión de felicidad al ver a su hija tan contenta. «Ya lo dije antes y lo repito, no tienes que darme las gracias. Petra y los demás son unos chicos increíbles, es un privilegio pasar tiempo con ellos», respondió Subaru con sinceridad, deteniéndose un momento para observar a la chica de pelo plateado que jugaba con dichos niños antes de continuar. «Aunque debo decir que creo que Emilia se lo está pasando incluso mejor que yo.
No la había visto reírse tanto nunca. Tras dar otro sorbo a su bebida, Paul hizo una pausa por un instante antes de hablar, con un leve atisbo de arrepentimiento en el rostro. ¿Sabes? Casi me siento mal al verla tan feliz a nuestro alrededor, comenzó diciendo el hombre. Constantemente dependíamos de ella y de su patrocinador para que nos protegieran de las criaturas del bosque con esos cristales mágicos, pero aún así tuvieron la osadía de actuar como si ella fuera algo a lo que temer. Diablos, probablemente ni siquiera le habríamos prestado atención si mi hija no hubiera tenido el valor de acercarse primero, pero ahora, al ver lo felices que están los niños cuando ella juega con ellos, me siento mal por no haber intentado darle una oportunidad adecuada antes, ¿sabes? Tras darle tiempo al hombre que estaba a su lado para que expresara su culpa, Subaru finalmente respondió con palabras alentadoras que aliviaron, aunque solo fuera ligeramente, el arrepentimiento de Paul. Oye, lo importante es que al final le diste una oportunidad y, además, te diste cuenta de tu error. Por lo que veo, eras mucho más abierta de mente que cualquier otra persona, así que en lugar de sentirte mal, siéntete orgullosa de ti misma por haber cambiado, ¿de acuerdo? Olvídate de esa conciencia culpable y esfuérzate por ser aún mejor en el futuro. Las palabras de Subaru dejaron al padre de Petra ligeramente atónito, impresionado de que alguien tan joven pudiera tener sentimientos tan sabios. Finalmente, el hombre comenzó a sonreír una vez más, sintiéndose menos aturdido que antes por la forma en que había tratado a Emilia. Deberías saber que los otros padres probablemente os adoran a ti, Emilia, incluso más que los propios niños, comenzó Paul, hablando con un tono divertido. ¿Sabes lo molesto que es construir uno de esos parques infantiles? Que lo construyan tan rápido, sobre todo con un material que no te dé astillas y te haga sacar constantemente las manos y los pies de tu hijo, es un auténtico milagro. Mierda, todavía me sorprende que hayas dicho que podías sentir a través de esos malditos huesos, y mucho menos hacer algo así con ellos, terminó, con una admiración evidente por la habilidad de Subaru. Lo creas o no, poder hacer incluso cosas sencillas con ellos es increíblemente útil, respondió Subaru, recordando todas las veces que usó sus creaciones de huesos para gastar bromas a la gente. En cuanto a la sensación que transmiten, ¿acaso no es normal que la gente pueda percibir lo que sucede con las cosas que crean con magia? Continuó con curiosidad. Tras llevarse la mano a la barbilla y rememorar la magia que había visto y de la que había oído hablar a lo largo de los años, Paul finalmente negó con la cabeza, incapaz de pensar en ningún ejemplo de alguien tan conectado con su propia magia como parecía estarlo Subaru. Para ser honesto, no podría estar muy seguro, pero, aunque yo mismo no soy un experto en el tema, puedo decirte que eres la primera persona de la que tengo conocimiento que puede hacer algo así, respondió finalmente. Tras seguir charlando con Paul un rato más, Subaru pronto se dio cuenta de que el cielo empezaba a oscurecer y decidió que era hora de marcharse, temiendo, como era de esperar, que separara a Emilia de los brazos de los niños, que le rogaban que se quedara un poco más. Y sí, Emilia también intentó mendigar. Y sí, casi funcionó. Sin embargo, tras conseguir finalmente que ella cediera ante su justificación de no, Emilia, no vamos a atravesar el bosque infestado de monstruos en la más completa oscuridad, pronto comenzaron a despedirse. Prácticamente despidiéndose de todo el pueblo al partir, recibiendo numerosas peticiones de los padres para que volvieran pronto, así como agradecimientos de los niños por su nuevo parque infantil y varias guerras de bolas de nieve, Emilia y Subaru no tardaron en encontrarse de nuevo en el camino hacia la mansión. Contentos con caminar en silencio mientras regresaban, ambos simplemente disfrutaron del ambiente y la suave brisa vespertina, hasta que Subaru finalmente se desató la capa olvidada de la cintura y se la ofreció a Emilia sin decir palabra. Y aunque ella podría haberlo aceptado, para su deleite, esta vez, ella nunca se lo puso. Al llegar a la mansión, ahora iluminada por el fuego, Emilia y Subaru pronto se encontraron con un Ram impasible, mientras la criada hacía una reverencia al saludar a los dos invitados a su regreso. Como si no quisiera mirar a Subaru a los ojos más de un instante, Ram les informó rápidamente que la cena se serviría en unos 30 minutos, y se tomó la libertad de recomendarles amablemente que se bañaran al ver lo cubiertos de barro que estaban, antes de finalmente hacer una reverencia y marcharse.
Sin oponerse a la idea de Ram de limpiar, Subaru se despidió de una Emilia igualmente desordenada, doblando la esquina al final del pasillo una vez que se alejó y tomando un atajo de regreso a su habitación. Tras recuperar su estado anterior al de cazador de intestinos, Subaru se desnudó y llenó la bañera, sumergiéndose en el agua con un profundo suspiro. Esto es agradable, gimió satisfecho. Técnicamente, este baño, que fue el primero que se había dado en su nuevo mundo, hizo que Subaru sintiera un alivio que le invadió por completo, y una sonrisa apareció en su rostro mientras yacía en la gran bañera de porcelana. Los diversos cortes pequeños que aún conservaba de su pelea con Rem, así como la cicatriz recién hecha en su pecho ahora asimétrico, se llenaron de un entumecimiento reconfortante mientras yacía en el agua. Y podía decir con toda sinceridad que sentir como el agotamiento y el maltrato a su cuerpo se desvanecían de esa manera era algo que realmente necesitaba. Finalmente, tras enjabonarse el cabello y el cuerpo, pasó unos minutos más relajándose antes de ceder a su creciente hambre, levantándose lentamente del agua ahora tibia con un gemido. Como tuvo la suerte de encontrar su ropa ensangrentada restaurada a su antiguo esplendor, Subaru no tardó en decidir que le debía un agradecimiento a Ram por toda la limpieza que claramente había hecho en su nombre, y tenía toda la intención de hacerlo en cuanto llegara para cenar. Aunque antes de eso, había algo que tenía que hacer primero. Vamos a ver cómo está mi bibliotecaria favorita. Al aparecer frente a lo que parecía ser una habitación de invitados común y corriente en la planta baja de la mansión, Subaru puso la mano en la manija de la puerta y la empujó hacia abajo con una sonrisa cada vez más amplia mientras entraba en la habitación. Y, al encontrarse cara a cara con la imagen de una niña pequeña de cabello rubio rodeada de estanterías de impresionante altura, no perdió el tiempo en dirigirse a uno de sus nuevos mejores amigos. Hola Beatrice. Adivina quién ha decidido venir a ver cómo estás. Es tu mejor amigo Subaru. Comenzó Subaru, alisando distraídamente las arrugas de su abrigo mientras entraba en la gran sala. Sin apenas dignarse a asomar la cabeza por encima del libro que estaba leyendo, Beatrice respondió con su habitual tono de indiferencia, pasando la página con pereza mientras hablaba. No seas ridícula, de hecho, Betty jamás podría acercarse a una persona tan problemática como tú, ni siquiera en lo más mínimo, respondió Beatrice con aire de suficiencia, una respuesta apenas mejor que la del día anterior. Tras entrar por completo en la biblioteca para replicar a las palabras del espíritu, Subaru se dirigió al pequeño espíritu para seguir hablando, con una sonrisa que ya se dibujaba en su rostro. Eso fue hasta la mitad de su frase, después de sentir una sensación demasiado familiar. No hay necesidad de ocultarlo, Beatrice, ambas sabemos que secretamente adoras, de uno de sus huesos, que se hizo añicos. Al notar que el chico, normalmente tan hablador, que tenía delante había perdido repentinamente la voz, Beatrice le observó atentamente desde su taburete de madera, haciendo todo lo posible por llamar su atención para sacarlo del estupor en el que se encontraba. Hola, ¿por qué has dejado de hablar tan de repente? Preguntó la chica. Ignorando a la chica que tenía delante y concentrándose aún más, entrecerrando los ojos mientras se concentraba, Subaru hizo todo lo posible por buscar una vez más en su mente el hormigueo distintivo que sentía cada vez que uno de sus huesos se destruía, rezando para no encontrarlo. Sin embargo, lamentablemente, para sorpresa de nadie, lo hizo. Solo que esta vez, empezó a repuntar. Al percibir lo que parecían ser innumerables fuentes diferentes destruyendo el patio de juegos que había construido en su pueblo, y decenas de señales entrando en el fondo de su mente mientras sentía como sus huesos se destruían, Subaru se dio cuenta de que algo andaba claramente mal. Y que tenía que irse, ahora mismo. Con los ojos abiertos de golpe y una expresión de preocupación, que Beatrice volvió a percibir fácilmente, Subaru se dio la vuelta rápidamente para abandonar la biblioteca lo más rápido que pudo, con el rostro cubierto de inquietud al sentir que aún más de sus manifestaciones hostiles eran destruidas. Agradecido de que Beatrice pareciera percibir de nuevo la urgencia de su situación, y sin pasar por alto la ironía de que saliera corriendo hacia el peligro cada vez que estaba en la biblioteca, Subaru asintió con gratitud mientras salía corriendo por la puerta ahora abierta. Y con un atajo rápido, apareció justo al lado de la villa. ¿A dónde crees que vas, escoria sectaria?
De repente, al encontrarse cara a cara con una Ren de aspecto terriblemente enfadado, Subaru no pudo hacer más que aceptar que estaba atrapado en la mansión hasta nuevo aviso, comprendiendo al instante que con Ren bloqueando ahora su camino, llegar a Arlan sería 10 veces más difícil. Ren, el pueblo está en peligro, y tenemos que ir allí ahora mismo. Comenzó diciendo desesperadamente. Ve a buscar a Ram, avísale, y luego Emilia y yo seguiremos adelante. Ni hablar, maldito sectario. Interrumpió Rem en voz alta. Al dirigirse a él con voz furiosa, Subaru no tuvo más remedio que escuchar la explicación llena de ira de Oni, mientras pensaba en que ya debería haber estado en la aldea. La única forma de saber que el pueblo estaba en peligro era si uno mismo era el responsable de causarlo. ¿Acaso crees que soy tan ingenua como para dejar que atraigas a Lady Emilia a una trampa que tú mismo has creado para que la maten? Ren, que ya estaba a punto de alcanzar su estrella matutina, fue detenida únicamente por el grito inesperado de Subaru, quien ignoró su arma mientras le gritaba de vuelta. Maldita sea, Ren, la gente está en peligro, ¿no lo entiendes? Según quien digas, asqueroso sectario. ¿Por qué íbamos a escucharte sobre algo que tenga que ver con Emilia? Tras haber renunciado hacía tiempo a llevarse a Emilia al pueblo después de verse obligado a lidiar con la estupidez de Ren, Subaru optó por la única solución que creía viable para que la chica le escuchara, mientras su voz resonaba más allá de la puerta aún abierta de la biblioteca. Beatrice, necesito que le digas a Emilia que algo anda mal en el pueblo, dile que tiene que ir allí lo antes posible. Además, dile que Rem y yo ya estamos allí. Con los ojos muy abiertos mientras asimilaba las palabras que Subaru había dicho, Rem no pudo hacer más que fulminar con la mirada los igualmente penetrantes ojos ámbar de Subaru, comprendiendo claramente lo que Subaru proponía, pero negándose a ofrecerle ninguna concesión por ello. ¿Cuál es el problema ahora, patética excusa de sirvienta? ¿De qué demonios te quejas ahora? Comenzó Subaru enfadado. Emilia y yo tenemos que llegar al pueblo para ayudar, y como claramente no confías en mí sola, ni con Emilia, tú y yo iremos delante y ella nos alcanzará. ¿Tienes algún problema con eso, o ya estamos bien? Terminó, prácticamente escupiendo las palabras a la chica de pelo azul. Ren, que seguía mirando fijamente al chico que tenía delante con furia, la única razón por la que no lo había atacado ya era su reticencia a hacerlo sin pillarlo desprevenido primero, finalmente asintió con dureza ante sus palabras. Y aunque deseaba poder decir que lo hizo para garantizar la seguridad de su señora frente a una posible amenaza, en realidad, sabía que simplemente quería dejar a Subaru a solas y vulnerable. Listo para ser sacrificado. Bien, usa la magia corrupta que pareces dominar también, escoria, respondió Ren con crueldad. Claro, como quieras, cierra los ojos para que pueda hacerlo, respondió Subaru, ignorando las burlas de las chicas. ¿De verdad me crees tan estúpido como para darte una oportunidad tan fácil? Espetó Ren una vez más. Ya harto de lo mucho que la criada le hacía trabajar, Subaru no perdió el tiempo y respondió con unas pocas palabras sencillas. Como quieras, espera, ese de ahí es Ram. ¿De verdad crees que voy a caer en algo tan barato? ¡Sas! Además de un puñetazo en la mandíbula tan fuerte que le dejó la cabeza zumbando, a pesar de su singular tez de Oni. Ahora, de pie en el centro del pueblo gracias a un atajo, Subaru divisó lo que solo podía describir como pánico absoluto. El oscuro cielo nocturno iluminado por las decenas y decenas de aldeanos dispersos que portaban antorchas. Al divisar de inmediato los restos del área de juegos que había construido, Subaru ignoró por completo a la ahora asesina Remy. En cambio, se acercó a la familiar cabellera castaña que reconoció como Paul. Por fin estás aquí, Subaru, sabía que iba a funcionar, comenzó Paul, aliviado. Paul, antes que nada, ¿quién está en peligro? Necesito saberlo ahora, interrumpió Subaru con seriedad, al ver a otros padres con los que se había familiarizado, de pie junto al montón de huesos ahora destrozados. Reaccionando al instante ante las palabras de Subaru, Paul asintió y condujo rápidamente al chico de pelo negro hasta el borde del pueblo que lindaba con el bosque de aspecto siniestro. Es el Subaru de los niños, nosotros, no sabemos dónde están. Buscamos por todas partes, pero lo único que encontramos fueron unos cuantos retazos de ropa a la entrada del bosque, nada más.
con los puños apretados al pensar que los niños con los que había jugado y reído estaban ahora atrapados por la noche en un bosque de bestias mágicas sedientas de sangre, criaturas horribles que le habían descrito antes. No fue ninguna sorpresa que la sangre comenzara a correr por sus palmas en gotas carmesí de frustración. De acuerdo, lo entiendo, comenzó Subaru, reprimiendo su ira mientras concentraba todas sus fuerzas en salvar a los niños que lo necesitaban. Paul, necesito que me escuches, reúne a todos los aldeanos y cálmalos, ¿de acuerdo? Voy a ir al bosque a buscarlos a todos, pero no puedo hacerlo si un montón de padres asustados vienen corriendo tras de mí, poniéndose también en peligro. Tras escuchar atentamente la explicación de Subaru, Paul finalmente asintió en respuesta a su plan, comprendiendo que, en realidad, ni él ni nadie más en el pueblo podía hacer mucho para ayudar. De acuerdo, puedo hacerlo. ¿Necesita algo más, cualquier cosa?, preguntó el hombre. Tras pensarlo un momento, Subaru se acordó de Emilia e informó a Paul de que llegaría pronto y que debía darle un mensaje de su parte, un mensaje de él para ella animándola a confiar en su criterio. Emilia. Tras asentir ante la última petición de Subaru, Paul corrió de vuelta al centro del pueblo para reunir a los demás aldeanos y calmarlos antes de que hicieran alguna tontería. Ahora Subaru se va, completamente solo. Tras perder de vista el paradero de Rem, quien admitió que probablemente le había propinado un puñetazo innecesario, Subaru se enfrentó solo al amenazador aspecto del bosque, con su oscura bóveda y sus ramas retorcidas que pintaban una imagen aterradora. Sin embargo, eso no detuvo a Subaru. Corrió directamente hacia el bosque con una mirada decidida, recordando las conversaciones que había tenido con los niños horas antes, recordando el lugar favorito que le habían mencionado, así como su ubicación. Y, llevando su magia al máximo para ayudar en su búsqueda, pasó directamente por ese lugar y se adentró aún más en el bosque. Al no poder diferenciar la ubicación de los niños entre los cientos y cientos de criaturas asesinas que sentía a su alrededor, Subaru recurrió principalmente a sus propias habilidades de rastreo superficial, que le había enseñado Undine. Evitando los golpes furiosos que lo acechaban constantemente, siguió cualquier rastro que pudo encontrar entre la maleza, utilizando trozos de ropa rasgada, pequeñas huellas, mechones de cabello brillante y pertenencias dispersas para orientarse hacia lo que buscaba. Tras acabar con 2 perros callejeros en su camino, teniendo especial cuidado de que no le infligieran la maldición que aparentemente dominaban, Subaru finalmente logró llegar a una gran llanura abierta e iluminada por la luz de la luna. Se divisaron 7 figuras, tendidas en el centro. Los cuerpos, cubiertos de pequeñas abrasiones y moretones, yacían inconscientes. Eran los de los niños desaparecidos que Subaru había estado buscando, que de alguna manera seguían vivos, a pesar de estar completamente vulnerables en medio del campo. Subaru no perdió el tiempo y corrió hacia ellos, ya capaz de percibir el olor mágico y malévolo de lo que solo podía suponer que eran maldiciones incluso antes de llegar a su lado. Eso fue hasta que, de repente, sintió una explosión de sed de sangre brotando de su parte trasera, en una cantidad demasiado grande como para provenir de un simple perro. Subaru se vio obligado a detenerse. Su cuerpo se detuvo justo a tiempo para evitar la cadena metálica que se balanceaba y que casi lo partió por la mitad. Al ver cómo el suelo entre él y los niños que iban delante se convertía en nada más que tierra y escombros levantados, como resultado de la gruesa bola con pinchos que se encontraba al final de las cadenas, Subaru solo pudo darse la vuelta lentamente, con la rabia claramente reflejada en su rostro. Y diríjase a una sola persona. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Ren? Notas. Subaru es un humano que creció en el subsuelo debido a que cayó antes del genocidio de Frisk. Actúa como aprendiz para el puesto de juez y tiene las habilidades de Sans. Obtuvo las habilidades de Sans debido a que parte de su magia fue imputada a su alma, debido a que casi muere por los medios explicados en el capítulo 1. Creció rodeado de otros monstruos como Undine y Alphys. Crece siendo menos antisocial y es esencialmente Subaru sin el trauma social infantil y los problemas mentales. Crece con Sans y Papyrus ayudándolo a criarlo como hermanos mayores. El hecho de que actúe como aprendiz para el puesto de juez y el hecho de que su alma ahora mitad monstruo, mitad humana no podría ayudar a romper la barrera es la razón por la que Asgore le permitió vivir.
Hasta ahora se desconoce si ha regresado por muerte. Termina casi dominando su magia y su alma,